Y ahora sí, estamos de vuelta entonces en el episodio número 367. ¡Sí! Seguimos Sí. avanzando, vamos por esos 400. Vamos. Y bueno, para la gente, como siempre decimos, que nos esté viendo desde el futuro, ya sea a través de Spotify, de Fangirl Generation o en nuestro canal de YouTube, Fangirl Generation Reloaded, cuando estos videos son subidos por sección. Que en la sección anterior de la contingencia estuvimos hablando de los BL Awards en español 2025, todos los ganadores. También estuvimos hablando de la película coreana, de animación coreana, que va a estrenar Netflix ahora el 30 de mayo. Sí. ¿Cómo se llama? Lost in Starlight. Sí. Y también, por supuesto, estuvimos hablando del episodio número 82 del manga de La Espada y la Flor, o Still Under Silk, alias Mi Señor Tajeado. Sí, Washington. Sí, Washington. Sobre todo en este episodio, que como dijimos, va a ser nuestro reemplazo de Jinx hasta que vuelva Jinx, hasta julio. Sí. Así que vamos a ir comentando ahí cómo sigue la historia de Yonjo, Mi Señor Tajeado, y el pobre Mi Señor Panda, que sigue ahí sufriendo. Oh, sí. Pues sí. Pero bueno, ahora ha llegado el momento. Sí, otra vez. Sí. Porque vamos a comentar el musical, no musical, de Lady of... Pues sí. Voy a argumentar mi respuesta, voy a decir por qué no es un musical. Sí, no, bueno, hay que, a ver, bueno, vamos a poner aquí el videíto cortesía de la Neki. Ese era mi mayor temor, de que fuera un musical como los clásicos musicales gringos. Sí. Bueno, nosotros, esta película se estrenó en cines japoneses en enero de este año, 25 de enero si mal no recuerdo, o 21 por ahí. Y esta película es como conmemoración de los 8.000 aniversarios de Lady Oscar, porque 50 años parece, no sé, ha pasado mucha agua bajo el puente. Exacto. Esta obra culmine de Ryoko Ikeda, que demostró que a las niñas nos gustan los shoujos históricos. Sí, cierto. Y bueno, que de Manos de Mapa tuvo esta reinterpretación de manera animada este año en un formato de película de 1 hora con 54 minutos. Sí. Muy poco, en mi opinión. En donde, pucha, en esa hora 54 minutos se resumió todo el manga. Sí. Pues sí. Y eso duele. Sí. Es que sí, porque la otra opción era que hicieran una nueva serie de anime. Sí. Pero yo creo que no están ni las finanzas ni las ganas de hacer una nueva serie de anime. Sí, porque dijeron, si queremos celebrar y tributar la importancia que tiene La Rosa de Versalles para la animación japonesa y para el manga shoujo en general, lo más óptimo es hacer una película. Sí, y aparte que nos da dinero. Una película tributo, porque al final eso es, yo siento que por ahí va más el tema. Sí. Y también nosotros decíamos que un poco es un tributo también a este famoso teatro, ¿cómo se llama? El Takarazuka. El Takarazuka. Oye, que me cuesta decirlo, dilo tú nomás. Takarazuka. Exactamente, que ese teatro ha mantenido viva la franquicia durante todo estos años. Desde que... Sí, básicamente Takarazuka hace su musical de Lady Oscar anual. Exactamente, todos los añitos tiene su nueva versión, nuevas Lady Oscar, nuevas María Antonieta. Claro, nuevos Andreses. Nuevos Andreses y todo, obviamente todo interpretado por mujeres, porque esa es la gracia del... Ahí están las hotbandas. Sí, las hotbandas, el efecto Haruka. Exactamente, el efecto Haruka y todo el tema. Pero además por la importancia que ha tenido Lady Oscar o la Rosa de Versalles para la industria en realidad, y también para la demografía femenina, porque hay que decirlo. Allá va, porque es shoujo. Es un shoujo, sí, exactamente. Entonces sí, básicamente en la película nos cuentan casi los mismos hechos, o sea, los mismos hechos históricos que nos contaron en el anime. Sí. De la Revolución Francesa, de que Oscar nació en una familia noble y que su padre, ¿cómo se llama?, la crió como
un chico para que pudiera continuar con la estirpe de los Georges. Exacto. Como El le general dicen. Georges. Sí, exactamente. Entonces siguiera ahí su estirpe militar y la nobleza y todo lo que... Pero obviamente hubieron sutilezas y cosas que cambiaron en la película. Sí, a ver. A grandes rasgos. Primero y después vamos a los detalles. Sí. Nosotros lo habíamos visto porque, bueno, seguíamos la cuenta de Twitter de la película y todo esto, de que de repente empezaron a hacer como muchos videos musicales, que ya no solamente era como el opening. Lo que pasa es que yo sentí que para la extensión de lo que no querían contar fue lo más correcto. Sí, o sea, dentro de la película se entiende que hayan utilizado aquello como un método... El formato videoclip. Sí, como un videoclip. Así podían avanzar rápido las secuencias. ¿Cachaste cuando contaron toda la historia entre que María Antonieta llegó al principio y pasó lo del collar? Pasó el drama que tenía con Luis XV y su amante. El cameo de Madame du Barry. Exactamente, todo eso pasa en una canción de 3 minutos y tanto. Sí. Era la única manera como para resumir todo eso, porque contarlo así a pedazos hubiese sido muy raro. Sí. Así como pam. ¿Cachai? Así como en secuencias cortadas sin ningún sentido, hubiese sido más raro que el videoclip que nos hicieron de toda esa parte de la historia. Sí, no sé, lo entiendo, pero es que igual era como, bueno, a lo que iba es que al principio nosotros teníamos miedo de que fuera un musical. Sí, como es así como cantando así. Así como La La Land y estos musicales, como bien decía la Neki, los musicales gringos que como que están tomando desayuno y de repente se ponen a cantar. Sí. No, siento que fue acertado que usaran también lo pensé, cuando eso de que fueran como videoclips. Sí. Dentro de todo. Pero sí, inevitablemente pensaba, por eso también hay la gente que nunca haya visto esto. Sentía que igual, a pesar de los videoclips, claro, o sea, los videoclips, por ejemplo, el cameo de Madame du Barry, estas cosas que acabamos de resumir, uno las entiende porque vio el manga. O sea, perdón, vio el anime antiguo. Claro. Entonces, mi duda era, la gente que no vio, que no conoce nada, ¿habrá entendido? O sea, quizás no lo mismo exactamente que entendimos nosotros, pero la historia tal cual le habrá parecido muy cortada. Es que yo cacho que si no conocían lo anterior no saben lo que no, pero a nivel de flujo como flujo de la película. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo creo que no los detalles, pero sí a nivel de todo lo que pasó la chica, porque igual la María Antonieta, porque igual mostraban ponte tú cuando estaba enojada, cuando se peleaba con alguien, probablemente la persona que vio por primera vez dijo, oye, esta tuvo problemas con el resto de las damas. ¿Por qué? Porque vio cómo la miraban con desprecio. ¿Cachai? A lo mejor no, la nueva persona que lo vio no va a decir, era la du Barry o era... Porque apenas leen, así que tampoco tengo tanta fe de que sepan mucho de historia universal, porque hay que decir que la Revolución Francesa forma parte de la historia universal, y eso lo pasan en la escuela. Claro. Y para eso hay que leer, te hacen leer. No sé. Y encima, estos son detalles que incluso ni siquiera salen tanto tampoco en los libros, porque son detalles como de cuestiones de palacio. Que claro. Cagüines de palacio, y eso los descubría en estos libros que eran de otro estilo. De hecho, yo cuando amaba mucho, o sea, cuando vi la Lady Oscar antigua, con una amiga que éramos muy fans también, encontramos un libro que era una secuencia de libros que se llamaba Las historias de amor de la historia de Francia. Y desde el primer rey hasta el último contaban todos los cagüines de palacio. Todos en forma de novela. ¿Cachai? Desde el primer rey, con toda su amante, con todos los hijos y la cuestión, y ¿cachai? Y pasó Luis XV, Luis XVI, y hasta ahí llegó Luis XVI, pero contaban todos los cagüines, incluyendo el cuento de Fersen. Pero tú, para enterarte de todos esos cagüines, tenés que leer ese tipo de libros, no el tipo de libro de historia universal. Claro. Porque la historia universal te va a contar, obviamente, los grandes hechos, que al final es la revolución, y como el pueblo se levantó contra los nobles. Salía la tía Pikachu y todo el huevo. Sí, y se volvieron comunistas y todo. Sí, nació el comunismo. Y nació y todo eso. Sí. Bueno, algo que quiero rescatar es que sí estaba la narradora. Eso sí. Me faltó el cojo del acordeón, sí, pero dije, ya.
¿Verdad? Porque él era así como que da el ambiente, así como... Sí, decía, básicamente aparecía de vez en cuando, era un bueno, no tenía ni nombre, Claro. pero aparecía de vez en cuando para darle ambiente de decadencia a Lady Oscar, cuando mostraban París y mostraba que estaba la cagada y la gente viviendo así en la mugre y las moscas y la gente no tenía pan y todo, y aparecía el weón como pidiendo plata debajo de un puente y tenía una sola pierna. Claro, Y claro. era como ebrio. Y tenía un acordeón todo feo. Y Sí, Juan se me tocaba el acordeón. Y hablaba así de que la gente tiene hambre, pero la realeza no entiende. Y la weá y todo. Ahora, claro, viendo la película, a mí me da la impresión que esos fueron agregados del anime. Sí, probablemente sí. En el manga no salían. Probablemente sí. Probablemente sí. Bueno, hay que decir, a mí uno de los grandes cameos, sí, porque aquí estaban la Miriam y la Emery, no, parece que no habían visto la película, pero dice, ¿cómo que no sale Madame Dubarry? ¿Cómo que Madame Dubarry es un pinche cameo? ¿Saben quién más es casi un cameo? Rosalí. Yo, esa weá, dije, oh, qué manera de recortar a Rosalí de esto. Sí, sacaron a Rosalí, el otro también, que el periodista que es... Werner salió, hizo sus cameos ahí. Hizo su cameo y se fue, a salvar a Oscar nomás. Y, sí, o sea, sí, para salvar a Oscar. De hecho, ahí, eso también, por ejemplo, yo, eso sí me dolió. Porque que ahí es donde entra la duda. Por eso me gustaría saber si alguien de aquí se ha leído el manga o algo. Porque, bueno, spoiler para quien nunca haya visto Lady Oscar, pero eventualmente Andrés se queda ciego. Pero primero se queda tuerto. Claro. Y se queda tuerto por salvar a Oscar. Bueno, en el anime antiguo se quedaba tuerto porque había un ladrón, era un arco súper largo, sí, que era el del Caballero Negro. Sí. El Caballero Negro era un tipo que era físicamente igual a André, que era como un Robin Hood. Entonces se metía a las casas de los nobles a robarles joyas y se las daba a la gente pobre para que pudiera tener comida y todo esto. Y Oscar empieza a sospechar de que Andrés es el Caballero Negro, porque Andrés misteriosamente empieza a desaparecer de vez en cuando de la mansión. Justo coincidían los días que después aparecía el Caballero Negro. Entonces Oscar decía 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Entonces, puta, Andrés, ¿eres tú? Y Andrés, no, que no. Y al final era que Andrés se iba a las reuniones del Partido Comunista que está ahí. ¿Verdad? Sí. Y una vez lleva a Andrea ahí lleva a Oscar a esas reuniones y Oscar ve a Robespierre hablando con el pueblo y toda la cuestión. Entonces deciden, bueno, ya que tenemos que atrapar al verdadero Caballero Negro, André, tú te vas a hacer pasar por el Caballero Negro para atraerlo, para que él sepa que hay un impostor. Entonces quieren enfrentar al impostor y ahí lo pillamos, ya, listo. Y ocurre, empiezan a robar. De hecho, Andrés se vuelve medio experto en robar cosas. Sí. Y un día aparece el verdadero Caballero Negro y se enfrentan, y el verdadero Caballero Negro le corta un ojo a André. Sí, le pasa la espada así en vertical por el ojo izquierdo, y André queda en peligro de perder la vista, pero no totalmente. Claro. Y lo que tenía que hacer André para no perder el ojo era quedarse en reposo y con el ojo vendado y toda esta cosa. No obstante, en la versión antigua aparecía otro personaje que aquí fue ni siquiera cameo, que era el Duque de Orleans. Sí. Que el Duque de Orleans se supone que estaba dándole plata a este weón, porque el Duque de Orleans siempre era como, quería quedarse con el poder, y era como el villano así, penca. Y Oscar siguió al Caballero Negro. La cuestión es que descubrió que como que había desaparecido cerca del Palacio del Duque de Orleans, bla, bla, bla. Va a investigar, la encierran, la dejan secuestrada ahí. Y André se hace, entonces como Oscar no volvía, André, eterno enamorado, se urge y decide salvar a Oscar. Y como al hacerlo se decide ir a disfrazarse del Caballero Negro para llegar a donde sea y la cuestión y salvarla. Y para eso, ¿qué hace? Se saca la venda. Entonces se queda ciego básicamente por voluntad propia, porque decide ir a salvar a Oscar a costa de sabiendas de que si abría el ojo y veía luz, él se iba a quedar ciego. Sí. Salvó a Oscar y todo lo demás, pero perdió el ojo izquierdo. Y después eventualmente sí pierde el ojo derecho, o sea, más o menos pierde el ojo derecho y toda la cuestión. Sí, porque pero todo ese iba a hacer esfuerzo de más el otro ojo. Exacto, por eso de esfuerzo. Y Oscar se sentía reculpable por eso, bueno, que eso sí está en la película. Sí. Pero todo ese arco, y después al final se descubre que el Caballero Negro era Bernard. Sí. Bernard Chatelier, que era un periodista que es comunista. Y comunista, sí. Pero en esta versión, todo ese arco que era acuático. Sí, era bueno. Era bueno, a mí me gustaba. Y a André me da mucha pena. Se resume en el cameo de Rosalí. Porque
Porque van al pueblo, a París, y se encuentran con un weón que dije, ese es el mismo desgraciado que salía, que en el anime lo habían tirado al principio, que había disparado al cabro chico. Parece. Era hasta el mismo, pero en el anime antiguo tenía el pelo café, pero aquí estaba con el pelo blanco. Y no se echó al niñito. En el antiguo sí se echaba al niñito. Y Oscar se enfrentaba con él a duelo y toda esta cosa. Sí. Y que supuestamente se encuentran con que un carruaje de un duque, qué sé yo, que un niñito intentó robarle la plata al duque, al cochero del duque. Entonces que eso no podía hacer porque le estaba robando un noble, bla, 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 bla. Entonces el tipo quería desvivir al niñito con una pistola. Y Rosalí lo estaba protegiendo. Ni siquiera dijeron que se llamaba Rosalí, era como nada. No, sí, el único detalle que era, uno podía decir que era más importante porque ella brillaba más que el resto de Era rubia. Era rubia y la ropa se veía como con colores más brillantes con respecto al resto de los que estaban mirando. Entonces ahí uno podía adivinar de que ese personaje, entre comillas, era importante. Claro, pero ni siquiera le dijeron el nombre, ni siquiera se presentó. Nada. Y la cosa es que protege al niñito, entonces Oscar dice, ¿cómo le va a disparar al cabro chico? Se mete como para intervenir a favor del niño y de la rubia sin nombre, alias Rosalí. Y la cosa es que están en eso y entonces la gente el pueblo que se había reunido a ver este tema que estaba pasando en medio de la calle, se enojan y empiezan a tirar piedra y cuestiones, entonces se forma como una escaramuza y se empiezan a agarrar a golpes con Oscar y con André porque el weón del duque arranca en el carruaje vilmente y ellos se quedan ahí y la gente como que los quiere linchar. Entonces, entre medio que Oscar estaba de combo, iban combos, venían, a André le llega, por proteger a Oscar de un golpe, le llega un palo en la cara y ese palo lo deja al tiro ciego, tiro. De un ojo. De un ojo, al tiro tuerto. Y dije... O sea, yo lo entendí porque yo dije... Sí, lo entendí, pero... No puedo hacer todo el arco del Caballero Negro en esta película, es imposible. Yo sé, pero... Entonces igual ahí como que... Lo dije, pero en el manga habrá sido así. Es que esa es la otra pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en esta película van a encontrar dos tipos de personas. La persona que le gustó y la persona que no le gustó. Bueno. La que no le gustó va a ser, por lo que estoy cachando, es quienes vimos la serie de anime. Claro. Pero por los comentarios que leí de gente que efectivamente leyó el manga, le encantó la versión que hizo Mapa de Oscar. Una, porque es más fiel, y según ellos dicen que Oscar es más... La Oscar de la película es más parecida a la del manga que la del anime. Pero no la encontré tan diferente a la del anime. No, yo sentí que era un poco más emocional en la película. No, pero la Oscar antigua era emocional, po. Pero de distinta manera. Porque yo la sentía más fría. Yo la sentía un poco más fría, incluso cuando sí. Como que aquí como que se veía más, incluso hasta más femenina, porque en la otra vendía más el tema así como más de hombre, de un hombre. Pues sí. ¿Cachai? Entonces, mucha de la gente que defendió la película, porque yo leí muchos comentarios de gente que le había encantado la versión de la película, dijo precisamente eso, de que sentían que el personaje era más de acuerdo al manga y que era más fiel al manga. Entonces ahí yo entré en la duda existencial porque dije, y puede ser que sea así. ¿Por qué? Porque hasta hace poco los japoneses, ¿qué hacían cuando algo era popular? Sí, pues los chicloseaban. Los chicloseaban y inventaban el montón de capítulos que en el manga no aparecían, pero era para chiclosear la serie. Claro. Chiclosear. Kenshin tiene arcos completos, Rurouni Kenshin tiene arcos completos que son inventados. Sí. Entonces, son de esa escuela, esos animes son todos de esa escuela, entonces me entré en la duda existencial y dije, entonces, ¿eso quiere decir que muchos de los arcos que nosotros amamos de Lady Oscar fueron inventados? Pero el Caballero Negro yo creo que sí estaba, yo recuerdo haber visto imágenes del manga del Caballero Negro. A ver, lo vamos a buscar. Eso te digo, ¿por qué? Porque se supone que, no sé, pues, o sea, entonces, por eso digo, yo entré en esa duda existencial porque hay mucha de la gente que defiende la película, dice que efectivamente lo que mostraban en la película era más cercano más fiel a lo del manga que lo que del anime. Mira, aquí estoy viendo una imagen del manga que sí sale el Caballero Negro. ¿Cachai? Pero por eso te digo, o sea, yo sé hasta qué medida, porque la otra que a mí yo dije, chucha, me botaron del porque nosotros en este programa defendemos a capa y espada a Andrés. Sí.
Porque André... Spoiler, prepárense para el spoiler. Spoiler bien feo, spoiler. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros en este programa, desde que hablamos de Lady Oscar, del anime, amamos a Lady Oscar y siempre nos reíamos por esto de que al pobre no lo dejaban tomarse el tecito, de que él era devoto y toda la cuenta. Y sí, sigue siendo devoto en la película, pero a mí me sacó de onda. Spoiler, otra vez, por si acaso. Alerta de spoiler grave. Grave. ¿Cómo se llama? Que en su desesperación... ¡Ah! Cuando a ver, este contexto, esto es para cuando el Girodel le da porque quiere casarse con Oscar. Entonces, y va y le pide al general Gergeis y la cuestión, y el general Gergeis a hueones le dice, bueno, ya. Sí, que cásese nomás con mi hija. Claro, y Oscar dice, momento, yo no... Exactamente. Yo no pienso casarme y la cuestión, pero se supone que se da, o sea, no es que se dé a entender, pero de buenas a primeras, si uno lo piensa históricamente hablando, Oscar no podría haberse rebelado contra una decisión de esa naturaleza de su padre, por muy Oscar que fuera, digamos. O sea, obviamente al final lo hace porque Oscar, pero de buenas a primeras uno podría pensar de que obligada más que sea, pero terminaría casándose con Girodel. Exactamente. Tal cual. Pero a mí lo que me sacó de onda, porque ahí nuestro querido Andrés ya andaba medio desesperado, el hecho de que intentó envenenar a Oscar. Sí, weón, yo esa wea fue como... Andrés, ¿qué pasa? Andrés, ¿qué te pasó? Ese no es mi Andrés. Sí, dije, ¿qué pasa? Que, a ver, se supone que André, bueno, toda la vida, todos sabemos, enamorado de Oscar y Oscar ahí, viendo cómo Oscar se enamoraba de Fersen y todo el tema. Y esto ya había sido después de toda la wea de Fersen. André, claro, se supone que este fue un detalle que yo no lo había considerado, pero asumo que a lo mejor estaba en el manga. Es que se supone que André leía un libro, que era una historia de una, así como un amor entre dos clases diferentes. Entonces era la mina que era como noble o diosa o una cosa así, y el amor de su vida que era un plebeyo. Sí. Y ellos solamente podían estar juntos en la muerte. Sí. Hacia los Romeo y Julieta. Sí, ya te creyó el cuento. Claro, y entonces André como que se desespera cuando se entera que van a casar a Oscar con Girodel, entonces no haya nada mejor sí. que a lo yonjo con mi señor Tajeo, echarle veneno al vino y llevar 2 copitas. Sí, una para ella y una para él. Exacto, totalmente dispuesto a desvivir a Oscar de la nada. Y como que incluso se pone a conversar y qué sé yo, y Oscar como que le dice, sin querer, Oscar no tiene idea de esto, le empieza a meter conversa de, ¿sabes qué? Me estuve acordando del día que llegaste a la mansión y nuestros recuerdos, como recuerdo tu infancia, y empieza a recordar de la primera vez que estuvimos así como entrenamos en la espada y cuando éramos niños, y como que le dice, gracias Andrés por siempre estar ahí conmigo. La wea es que Andrés se arrepintió. Claro. Se arrepintió y dijo, la voy a cagar y es la protagonista, no me la puedo echar. Entonces, cuando Oscar justo iba a tocar en los labios con el vino, él le quita el vaso y lo tira y el vaso se rompe y él se le tira encima, que me recordó a la escena. Yo dije, eso reemplazó la secuencia del ¿cómo se llama? De cuando el loco le dice lo de la flor y toda la cuestión. Exacto, que originalmente era con Fersen, era mucho antes, sí. Cuando Andrés estaba emputado porque Oscar estaba enamorada de Fersen, y después de que Fersen le confiesa de que en realidad, o sea, como que básicamente nunca puede amar a nadie más que María Antonieta, y mi amor está condenado a la desesperación y solo existe una sola clase de amor, que es el amor lleno de angustia. Sí, maestro. Y toda esta wea. Y entonces Oscar dice que va a dejar de vivir como una mujer, eso en el antiguo, ¿no? Sí. Y que por eso se va a salir de la guardia, y después por eso es que se mete a la guardia padre. Sí, a los pobres. De la guardia, así como los soldados rasos. Y André, como para demostrarle que no es un hombre, trata de aprovecharse de ella y se le tira encima. Bueno, estaba curado. En su defensa justificaremos que André llevaba 20 y tantos años de celibato, weón. Todo por Oscar, justificando. Y se le tira encima y le rompe la camisa y básicamente le descubre el busto. Claro. Como para decirle, weón, eres una mujer, o sea, mírate. No, y aparte le dice, y ahí yo cacho de los trans así, aman esa frase. No, miento, la odian. El tema de esto de que una rosa nunca va a dejar de ser una
sea, nunca va a dejar de ser una rosa, aunque intente ser no sé, una lila, creo que era. Una lila o algo así. Porque era este cuento de que ella quería renunciar a ser mujer para evitar no el sentir dolor. amor en el fondo, porque estaba dolida porque Fersen no la quería. Exactamente. Entonces, lo que Fersen, o sea, lo que André quería demostrarle era que aunque ella quisiera hacer eso, nunca iba a dejar de ser una mujer. Exacto. Y se le tiró encima y la cuestión, y, claro. y ahí Oscar decía, suéltame André, voy a pedir auxilio, y la wea. Claro. Y ahí André como que reaccionó y dijo, chucha, la cagué. Sí. Y la tapó y se fue. Y le dice, lo que me resta de vida jamás va a volver a suceder algo como esto. Sí. Y se va. Y se va. Y se va. Bueno, yo no, puta André, por la chucha. Puta la chucha, André. Pero sabes que, en serio, lo del envenenamiento me sacó totalmente de onda. Sí, yo dije, ¿esto es un invento de mapa para cortar todo el hueveo con Fersen o con...? Eso fue lo primero que pensé. Entonces, claro, acordándome de esto de que todos decían de que el anime era distinto al manga, medio flojera ir a mirar el manga, pero creo que la Isa fue a verlo. Lo encontré en la viñeta donde Oscar va a beber el vino y André exactamente. ¿cómo se le pega la mano para que suelte el vaso? Entonces, no, sí está, es del manga. Pero, qué absurdo, o sea, no sé, sorry, me queda, pero qué absurdo. Efectivamente, yo quedé plop porque dije, puta, te estuvimos poniendo en un... todo este tiempo, me decepcionó, André, debo decirlo. Dolorosamente lo digo, me decepcionó esa secuencia, incluso más que la otra, porque la otra tenía un sentido hasta filosófico. Sí. De su razón, independiente, yo la puso, no digo que esté bien, pero lo que él quería demostrar sí era cierto, ¿cachai? Para el contexto de la historia, claro. O sea, acaso, ¿cachai? Sí, de que básicamente, bueno, es que yo toda esa escena uno lo entendía porque uno venía viendo el sufrimiento de André todo este tiempo, de que el weón enamorado desde los 14 años de Oscar, viendo cómo Oscar se enamoraba de Fersen, permitiéndole enamorarse de Fersen, el weón sufriendo callado, viendo cómo Oscar sufría por Fersen y no apoyándola, después viendo que Fersen le decía que no, sonriendo internamente, y que después Oscar le salga con la weá, ay, es que voy a dejar de ser mujer porque para no sufrir más. Entonces André dijo, fuck this shit. Entonces, como que entendí a André porque como la desesperación de André. Pero esto fue tan de la nada. Y uno decía, y yo dije, ¿y por Girodel? No, es que sabí que a mí lo que me pasó con esa escena es que yo dije, este no es el André que yo conocí. Porque, sí, no dije, espérame, porque yo dije, este tipo se supone que es tan devoto a Oscar y la ama tanto, que una persona que ama tanto a una persona, o sea, de manera saludable, entre comillas, ¿cachai? Jamás trataría de asesinarla, ¿cachai? Claro. Porque trató de matarla, po. Sí, po. Eso no, y el otro había funado a André porque le pegó una cacheta. Eso de quiénes lo hacen, los feminicidas. Sí. ¿Cachai? Entonces se me cayó del pedestal André por la chucha. Yo culpo y voy a decir una wea. Yo sé que es estúpido lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Yo no culpo a André, culpo a Ryoko Ikeda. André no quería, la autora lo obligó. ¿Cachai? Porque es cierto, o sea, porque lo otro ya, claro, y el otro después se arrepiente y después de hecho no la va a tocar nunca más y todo lo que tenga, no es justificable, pero por lo menos tenía sentido y uno diría ya, por presa de la desesperación, pero intentar desvivirla, eso yo dije, no, eso si él dice amarla tanto, yo cacho que no podía ser la mejor idea que podía tener en su cabeza, por muy desesperado que estuviera. ¿Cachai? Porque se supone que él la amaba así como devotamente. Sí, es que esa es la gracia de André, po, como personaje. Que fuera feliz y toda la cuestión, ¿cachai? Y eso es lo que nos mostraban en el anime, de que él era capaz de hacer cualquier sacrificio con tal de que ella estuviera bien. Exacto, de que por eso, ahora, que también es que esto lo encontré como absurdo, porque, insisto, incluso lo habría entendido pensando en el manga, claro, si lo hubiera hecho con Fersen. Claro. Pero Girodel, es como Girodel, el weón con la menos oportunidad del universo. Literalmente André tenía, hasta Bernard tenía más oportunidad que Girodel por la chucha. Hasta Alan tenía más oportunidad que Girodel con Oscar, weón, qué chucha. Entonces, como que dije, pero ¿en qué momento, cómo se va a sentir tan asustado de que le van a quitar a Oscar? Girodel. O sea, como que...
Sí, Como que si Oscar nunca lo pescó ni en bajada, ¿cachai? Entonces, no, yo siento que esa semana la mangaka tenía que entregar el capítulo, no se le ocurrió en una weá que hacer y dijo, ya, Phil. Así, ya, André va a tratar de envenenar a sí, Oscar. pues digo, entonces me sacó totalmente de onda porque hasta mi hermana, porque cuando me la repetí, porque ya vi 2 veces la película, la vi en japonés con subtítulos y después la vi con doblaje. Y mi hermana también quedó así como, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué chucha, Andrés? sí, ¿qué? ¿A pito de qué sería? ¿Qué te pasó, Andrés? En este camino de 50 años, ¿por qué haces esto? Y claro, y sí. yo tenía la esperanza de que esto había sido un invento de mapa, pero no, sale en el manga. Es del manga y lo otro era el invento. Y lo otro era el invento. ¿Cachai? Entonces, No, no, fue triste. sí, Me despertó súper otro trauma esa wea. Sí, yo dije ya, no, mira, mi cerebro fan del manga, del anime antiguo, mantengo lo que dije, no fue culpa de Andrés, fue culpa de la autora. Andrés no quería. Por eso, a lo que iba con esto de que van a haber 2 personas que amen o odien esta película va a ser precisamente porque nosotros nos alimentamos del anime Sí. y no conocemos el resto del manga. Entonces todas estas cosas que le agregaron, que al parecer sí son del manga, las vamos a odiar porque nos sacan de onda. Y la otra cosa que a mí me sacó de onda de que a mí me encantaba ese mensaje que tenía Oscar con respecto a esto de que ella iba a ser una mujer y, la cuestión, y ese conflicto interno que ella tenía con eso. ¿Cachai? Pero en la película, por obvias razones, porque es más corto y todo, y no sé si en el manga a lo mejor tampoco era tan importante, porque tampoco ese conflicto interno que ella tenía, como que no pasa totalmente desapercibido. A mí me llamó la atención de que, bueno, igual una cosa que sí me gustó respecto a eso fue cuando a Pito mismo de esto del tema del matrimonio, que sí lo encontré coherente con el personaje, fue que después de que pasa todo esto del veneno y de que yo sentí que Oscar poco menos que ni se enteró de que la querían envenenar, porque fue una hueá tan absurda como que ella iba a tomar el veneno y de repente André le pega la mano, le tira el vaso, se le tira encima y Oscar así como que chucha, ¿qué está pasando, André? Y Andrés se le pone a llorar y no le dice ni una hueá, pues ni siquiera le dice así como, porque podría haberle dicho yo te amo, alguna cuestión así. No te cases, por favor, cualquier wea, y no le dice nada. Exacto. No le dice nada y se va. Y Oscar así como, chucha, ¿qué pasó? Y después Andrés, y nos muestran a Andrés, bueno, nuevamente, como esta película está súper cortada para que calce la hora 54, nos muestran a Andrés que básicamente Andrés se está arrepintiendo de lo que estuvo a punto de hacer y diciendo, no, era que acaso no había yo jurado que iba a dar mi vida por ella y toda la cuestión, así como que se arrepiente de su estupidez. Y bueno, ok. Y después hay como un salto y nos muestran de que Oscar empieza a pensar, mientras trata como de afinar un violín, entonces, ¿para qué actué como hombre frente a Fersen? Tipo. Y me obligué a no sentir lo que sentía porque esos eran sentimientos de mujer y yo tenía que ser el hombre y la wea, para darle el gusto a mi papá. Y ahora mi papá le da con que quiere que sea mujer, weón, y que tenga hijos. ¿Cachai? Me casa con este weón del Girodel. Y ella decide, y bueno, y ahí hay como una canción y todo, de seguir su propio camino, que en el fondo su propio camino es el que la lleva a querer meterse a los guardias, porque en el fondo como que se la saca como que quiere proteger a Francia y la weá, como por el lado patriótico, como que lo agarran por ese lado, del lado patriótico, y más que eso de que ella querer dejar de ser una mujer, que era el mensaje de la vez anterior, que es lo que le había pasado con Fersen, en este caso era como para decir, Phil, o sea, ya que mi papá me obligó a ser hombre, ahora resulta que quiere que sea mujer, o sea, como que, como más que nada, como decirlo así, como voy a seguir mi propio camino y ahora sí definitivamente me voy a desligar de lo que mi papá quiera y yo defender a mi país porque eso es lo que yo quiero hacer y qué sé yo, y lo voy a hacer aquí porque ya, bueno, a lo largo de la película ya nos habían mostrado varias instancias donde Oscar se daba cuenta de la realidad del París y de la gente pobre y bueno, todas esas cosas. Eso me dio risa porque dije, Oscar se dio un video de TikTok y se convirtió en comunista. Bueno, vio el panfleto de Bernard y se volvió comunista, bueno, sí. Es que esa es la otra cosa que también es culpa de la extensión de esta weá, porque efectivamente, ponte tú en la antigua, que a lo mejor sí era inventado y todos estos arcos quizás que eran como de personajes súper secundarios que... Por ejemplo, el arco del niñito, cuando iban a Ras, que la familia no se podía
no podía llevarle al doctor y que ella lo llevaba al doctor y qué sé yo, o el mismo drama de Rosalí, Claro. después el drama de Jane y el drama de tanta gente que era como Incluso que de cada vez que iban... Alan, po. Sí, pues la hermana de Alan y toda esta cosa que como que de a poco ella se iba dando cuenta. Bueno, y cuando Andrés la llevaba a estas reuniones Sí, pues, además. de Bernal y escuchaba a Robespierre y como que le hacía sentido, toda esta cuestión. Y todo este tipo de cosas y que ella, bueno, y el arco de Madame de Polignac también. Bien, Que claro. Polignac, weón, fue así ni cameo. No. Madame de Polignac para afuera y también estaba el tema de... Bueno, de todo esto, de que ella veía cómo la gente iba perdiéndole el afecto a la reina y se preocupaba. Sí. Y bueno, también el arco del collar, porque como no estaba Jane, el arco del collar, me sacan el arco del collar por la chucha. El arco del collar y del cardenal de Rohan. Y toda esta onda, todo como bien decís tú, o sea, llevaban a Oscar hacia el camino del comunismo, pero de la libertad, igualdad, fraternidad, digámoslo así. De darse cuenta, así como de darse cuenta el privilegio en el que vivía. Exacto, darse cuenta del privilegio y de que la gente cómo era realmente y todo eso. Pero claro, pues como que aquí todo eso fue efectivamente el panfleto que le pasó a Bernard. Sí, por eso se dio un video de TikTok y listo. Y claro, él encontró razón y toda la weá. Y bueno, sí, un par de veces antes como que ella se preocupaba de los rumores como que afectaban a María Antonieta. Claro. Sí, eso sí lo hemos traído. Sí, de que y ella le aconsejaba y María Antonieta básicamente le decía, me entra por aquí y me sale por la otra oreja. Sí. No, sí, de hecho también la trató de aconsejar por el tema de Fersen. Sí. Y María Antonieta dijo, sí, pero lo que pasa es que yo llegué jovencita aquí, no sentí amor con mi se supone mi esposo, pero él me da todo lo que no tengo, no he tenido hasta el momento. ¿Cómo puedo renunciar a esa emoción? Sí. Y tú no lo entiendes porque nunca has vivido como una mujer. Algo así. Sí, le sacó la fábula de Ícaro. Sí, eso. De que ella que sentía, como que ella siempre había soñado sentir eso como Ícaro, y que era como que el amor bajaba del cielo de repente como Ícaro y te quemaba con sus alas. Y de toda una cosa bien poética, bien. Ahí volvió, dice, ya se reconectó. Y ahí volvió, ahí se arregló. Va a quedar ahí como un lag medio raro. Un lag medio raro, ya, pero ahí estamos de vuelta. Ya, bueno. La Emery dice, la Emery está emputecida de que le hayan quitado, dice, Madame de Polignac, sí, eso fue súper fuerte, prácticamente vendió a su hija, también me quitaron eso. Lo del collar y Jane también lo resumieron. No. Y aquí la Pac dice, sí, fue un corte muy pequeño, ya, ok, ahí volvimos. Bueno. Sí, bueno. Ahora creo que Neki parece que ahora te quedaste. Debe haber sido por un lag del delante. ¿Puedes hablar un poquito? ¿Me escucháis? Sí, te escucho, pero te veo detenida. A ver, espérame. Ojalá ahí se quedó pegado por eso. Espera, voy a... La Neki vuelve en unos instantes, permiso. Y ahí está la Neki de nuevo. Ahí está, sí. Ahí tenía que descongelarla. Exactamente, de acuerdo. Ya, bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, sí, nos quitaron a Madame de Polignac, el agua del collar y todo eso. Y claro, porque Oscar se daba cuenta de a poco del privilegio en el que vivía, po. Exactamente. Sí. Entonces igual eso como que, obviamente, pero es que por eso te digo, yo entiendo el contexto de la película porque en realidad no te podían contar todo eso en la película. Porque necesitaban contar el tema de la revolución. Claro. Igual en eso se enfocaron un poco más, porque de hecho tuvo más minutos todo el tema de la revolución y cuando ella estuvo con los milicos... El ataque de la Bastilla me llamó mucho la atención porque en el anime era muy resumido y de hecho no nos mostraban casi nada de la Bastilla y aquí fue súper extenso. Exactamente, entonces como que le dieron énfasis a esa parte de la historia, más que la previa, por decirlo así. Claro. Pero, claro, pues ahí no mostraron toda esa evolución que tuvo Oscar con respecto a su privilegio y todo el tema. Oye, qué manera de nerfear a Alan. Oh, sí. No era Mino, pero tampoco era tan feito. Sí, no, Alan pasó de ser Alan ahí con el arco de la hermana y todo así, a hombre B. Sí. Sí, el diseño, puta, que lo nerfearon, feito, lo dejaron. Sí. Hasta le quitaron músculo. No, y además también lo pusieron como ese personaje que hacía las cosas así como por molestar nomás, no le daba como ese peso de que el loco igual tenía una carga extra, así como eso también de ideología, por decirlo de alguna manera, porque también participaba en las reuniones con André, po.
En Sí, esa po. De hecho, Alan era el que llevaba a André, po. exactamente, esa reunión ahí Sí. de la ¿O no? Ah, no, miento, no, porque Alan aparecía después. Sí, aparecía Pero después. sí, Pero pero también, eventualmente también igual iban a las reuniones, sí. ¿cachai? Entonces igual, pero aquí pasaba totalmente desapercibido, era como si fuera el weón así como el bully de los Sí, médicos. sí. Que después se volvía como amigo de Oscar, pero así como... Sí, 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 Sí. exactamente. Y entonces ahí como que eso también, lamentablemente, pero por eso digo, entendiendo el contexto de la cuestión, tuvieron que recortarlo, pero es cierto que al Alan lo dejaron ahí como que ñe. Así como que, Sí. y Alan era igual, era importante, por lo menos Sí. en el último arco, Mm. porque era el apoyo emocional, pues se convierte en el apoyo emocional de Oscar en los últimos momentos. No, y era el amigo de André, pues André nunca había tenido el bro, y era el bro de André. Exactamente, ¿cachai? Sí, pues yo sabía todo, sabía que Andrés estaba enamorado, que estaba perdiendo la vista, ¿cachai? Y toda la Sí. cuestión. De hecho, lo ayudaba, ¿te acuerdas cuando Sí. iban en la cuestión de la astullería? Y Alan le decía, Andrés, ¿estáis bien? Y el otro, no veo ni una cosa, no veo nada. Y el otro, chuch, así como que lo agarraba, vente para acá, ¿cachai? Así como que lo protegía y todo, sí. Sí, sí. Entonces ahí, claro, porque ahí como otra vez, personaje B, como dicen ahí, Sí, tal cual, lamentablemente. sí. Lo que yo Lamen- siento que sí adaptaron mejor, o sea, sacaron muchas cosas, es cierto, pero adaptaron mejor la historia de amor de Fersen con María Antonieta que la de André con... Sí, sí, Porque se sí, entiende sí. un poco más. Sí, de hecho, a eso quería mencionar. A mí es lo que me dio como, no sé si, bueno, no lata, pero dije, me perdí de algo, o no lo vi, o fue muy sutil, de que yo no entendí, yo pensaba, si yo nunca vi Oscar, Ujú. y esto es lo primero que veo, ¿en qué momento puedo entender yo que Oscar se enamoró de André? Sí, sí, porque fue como, o sea, lo que pasa es que lo único más cercano que vimos es cuando ella empieza a darse cuenta del hecho de que Andrés siempre estuvo ahí. Claro, pero eso es como, o Y de sea, hecho, pues, amigo, y ¿cachai? de hecho, cuando la loca le fue a decir a Girodel que no se iba a casar con Sí, él le pregunta, le dice, ¿tú estás enamorada de Andrés? Y ella le dice, no lo sé. claro, qué feo. ¿Cachai? Y dije, oh, esa es la mega friendzone. Sí, no, es que en realidad es que si yo me caso, él se va a sentir mal. Entonces, por eso no Sí. me quiero casar. No es porque yo no me quiera casar. Ese cabrón. Es igual que, o sea, bueno, en el anime igual que da esa sensación de que estaba con André por pena. A mí también igual me da esa sensación en el anime. A mí lo que me pasaba con el anime es que yo sentí que Oscar se enamoró, se terminó de enamorar de André cuando, o sea, en el último arco. ¿Cachai? Que yo Porque, sentía que porque en algún momento, o sea, había antes una cuestión que era, bueno, primero cuando se quedó tuerto. claro, Que ahí como que Oscar se pegó la cachada de chucha, o sea, es lo que Andrés está dispuesto a hacer por mí. claro. Y después que se le pasó lo de Fersen, es que esa es la otra cuestión, que yo sentía que el amor de Oscar por Fersen aquí era tan light, Sí, tan ñe, como que, ok, sí, el de María Antonieta con Fersen, nada que decir, pero el de acá, o sea, como que primero no te enteraba y cuándo, en qué momento se habría enamorado Oscar de Fersen, ujú, y tampoco, porque las interacciones entre ellos fueron más recortadas que la cresta, entonces no... Con Curtis se hablaron un par de veces y solamente hablaban de María Antonieta, entonces tampoco era como esto. Incluso, bueno, mostraron la escena del baile sí, de cuando Oscar en un video musical. Entonces fue 30 segundos con cueva de nuestra hermosa Oscar, que yo me sentí estafada ahí porque yo quería ver esa escena más en detalle del baile ujú, y toda esa cuestión. Entonces tampoco se entiende, siento yo, el peso que tuvo para Oscar vestirse de mujer. O sea, vestirse como mujer, porque hasta el momento nunca lo ha hecho, por Fersen, que Fersen era la primera persona que le hacía sentir así, sí, lamentablemente no era André, y por eso era que pasó todo lo que hablamos de antes, eso de que después que Fersen cachó que ella era la niña del baile ujú, y la enfrentó y Oscar le dijo esa weá de que solo existe el amor lleno de angustia, ujú, porque ella sabía que su amor por Fersen estaba condenado a la desesperación. sí, po, Entonces, y después de que Fersen la pateó y todo ese hueveo fue que Oscar dijo, ya, bueno, así como André. sí, hijo, el peor es nada. No, pero entre medio yo siento que Oscar se dio ¿cómo decirlo? Se permitió a sí misma enamorarse de André, eso. En el anime antiguo, sí, pues en el anime antiguo. Pero acá era así como, Punto a favor de la película, que hay que decirlo también lo estuvo, que nos mostraron cómo se comieron. O sea, ¡sí! bueno, Yo ahí grité, yo estaba así, ¡ah!
Nos mostraron a Andrés, el pecho de Andrés sin polera, Andrés con bíceps, Andrés mijito rico. Y todo eso, sí, porque eso yo sé que aparecía en el manga y eso se lo sacaron, obviamente, el anime de los Por 70. la época, claro. Exactamente, todos se lo sacaron, porque era una escena de cama y todas las weas. O sea, y fueron varias escenas de cama en el manga, se dieron más que en el anime. Ah, sí. Sí, ¿cachai? ¿Más veces o más largo? Más veces. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Eso es de eso yo estoy segura, porque yo me acuerdo que antiguamente, en los tiempos antes de que saliera la película y tal, yo veía vi muchas paneles del manga donde ellos estaban dando y no consejos, ¿cachai? Entonces sí lo pasaron mejor que en el anime. Y ese a mí lo que me sorprendió fue que se comieron en una camita y no al lado del río. Ah, sí, bueno, que esa era para darle más onda, pero... No, pero es que ahí mi duda, ahí me asalta la duda. ¿Se habrán comido a la primera vez al lado del río o en la camita? Ahí me quedé con la duda. No, y bueno, y aquí, claro, pues ella como que se lo pitió prácticamente. Claro, claro. Como que sospechaba de que algo iba a pasar. Claro, dijo, mañana se me muere, así que tengo que... Sí, pues así, para no irme sin haber probado lo bueno. Claro. Entonces, pero igual, pues, esa cosa igual me gustó. Así, sí, a mí también me gustó. Dije, qué bueno, Andrés, te lo mereces, weón. Sí, pues así que ahí nos mostraron... Intentaste envenenarla, pero te lo mereces, está bien. La completa. De hecho, se dieron, porque, claro, se dieron cuando ella se lo pidió y él ahí como que se arrodilló todo emocionado, porque dijo, ay, por fin vas a ser mía, o sea, te vas a entregar a mí, vas a ser mía y toda la cuestión. Claro. Le dijo que quiere, que chi porque voy a ser tu esposa. Exactamente. Entonces se dieron en esa ocasión porque después estaban en la camita y después como que se despertaron y se dieron otro besito y da la sensación. Y se dieron de nuevo. Se volvieron a notar. Exactamente. Entonces ahí ya bien, está, punto a favor por la película porque eso en el anime siempre quedó al debe. Sí, yo dije, aquí a Oscar no le creció el pelo. No. No se volvió Rapunzel de un frame a otro para taparle el potet. No, exactamente. Tal cual. Sí, no, yo confieso que grité cuando Andrés se sacó la camisa y dije, ¡Andrés, está sin camisa! No me importa nada haber visto 40.000 millones de manguas coreanos que salen todos en pelota. No me importa nada que Andrés está sin camisa. ¡Es Andrés sin camisa! ¡Paren todo! Así que sí, esa secuencia me gustó caleta. Yo la encontré buena y no la hicieron musical, porque también era un temor que yo tenía que pudieran mostrar esa, pero le iban a hacer como video. A mí lo que me friqueó es que lo mostraban corriendo, como dije, dije, ¿qué es tan innecesario esto? Es que son esos simbolismos así como que le gustaban en aquella época, pues. Eran muy de anime de los 70, ese tipo. No, el de ahora, de la película, no es que mientras se comían como que corrían las figuras y yo saquen esa weá, me distrae. Es innecesario. ¿Cachai? Pero eso estuvo bueno. Sí, eso sí, punto a favor, sí, concuerdo. ¿Cachai? Y eso estuvo bueno, punto a favor de la película, que nos mostraron ahí un poquito de supulencia entre ambos. Y ahí eso también estaba formada parte del manga, porque yo doy fe de que vi secuencias del manga donde ellos se acostaban. Qué bueno. Eso faltaba en el anime. Sí. Al revés, y aquí tengo una duda y comentario ya que estábamos hablando de María Antonieta con Fersen. Bueno, aquí nos hicieron toda una escena de que ahí no sé, está en el manga, la del bote. Sí, la del bote. Y todo esto, y hay una escena que a mí me sorprendió mucho, que era de que alguien le mandaba una carta a Luis XVI. Sí. Contándole que, bueno, cuando esto ya estábamos hablando de que María Antonieta tenía 3 hijos. 3 hijos y ya estaban todos grandes y Oscar estaba con el traje azul y todo eso, como a ese nivel de la línea temporal de esto. De hecho, estuvieron así como de diamantes, 10 años. Claro, yo decía, y una parte de mí dijo, ya, y el rey nunca se enteró de esos 10 años, considerando que todo el pinche palacio decía, comentaba y murmuraba que la esposa le ponía el gorro con Fersen. Y la carta que le decía, y el príncipe no sé cuánto, no es hijo suyo, sino que es de Fersen. Yo dije, apoyo esa teoría, porque probablemente sí. Yo tengo 10 años comiéndose con el Fersen. Sí, que 10 años platónicos, Pero según ella, no había pasado nunca. Es que eso es lo que me sorprendió, porque, pues, bueno, lamentablemente hay gente que haya leído el manga y no sé, que nos digan que María Antonieta le dice así como que el rey la enfrenta, la encara, así le dice, en estos 10 años nunca me enteré que me estabas poniendo el gorro con Fersen. Es verdad. Y María Antonieta, en vez de decirle no a calumnias, le dice,
Es verdad, yo siempre lo he amado a él y no a usted. Y conche su madre, dije, pero María Antonieta, no es por qué ser tan cruel, por favor. Solamente dile que es verdad, no le digas que nunca lo has querido, por favor. No, encima Luis 16, así todo así, como tirándose para abajo, así, encima yo soy gordito y soy feíto y soy aburrido. Así que te entiendo. Sí, es como, qué progre el Luis 16, le dice, no importa, está bien que me engañes, me lo merezco por gordo. Sí. Y feo. Y feo. Y aburrido, porque decía que su charla era aburrida. Él claro, entendía. que era aburrido, te lo cuestión. Y, pues, y tú querías ser feliz como mujer, entonces te entiendo. Sí. Y yo dije, ya, pero qué progre, que es 2025, esta wea es poliamor, amor libre, qué wea le pasa al rey aquí que está... No, pero en todo caso eso, entre comillas, es históricamente posible y históricamente fidedigno, porque los libros que yo leí, efectivamente, era muy común que la aristocracia tuviera a su amante, sí, incluso los reyes y toda la cuestión. Sí, pero me refiero que en este contexto me pareció tan exótico ver a Luis XVI decirlo así como tan asumido, como si soy feo, engáñame. Así como, en el anime lo encerraban a ver sus candados y el weón no hacía nada, pues no mostraba. Sí, pues bueno, al principio nos mostraban, también nos dijeron en la película que pasó 3 años sin tocar a María Antonieta, que eso también era como histórico. Ahora, yo personalmente siempre he creído que Luis XVI era gay. Y que por eso pasó esos 3 años sin tocar a su esposa. Y que después, por eso María Antonieta se comía con Fersen y el loco no estaba ni ahí. Y yo creo que, sí, yo creo que muchos candaditos ahí con el herrero se hacían candados entre ellos. Pero bueno, honestamente, era muy amigo del herrero, demasiado. No sé. Exactamente, sí, pero él la adoraba, por eso le permitía todo. Claro, basta que le pusiera el gorro. Exactamente, pues sí, de hecho él le dice que cuando la conoció y la vio por primera vez y la veía sonreír y la veía, y que a pesar de que él era feíto y toda la cuestión, igual se había casado con él. Ya asumido, el correado asumido, así como. Yo pensé, como si María Antonieta tenía mucha opción de decirle que no. Eso mismo pensé también, yo dije, ya, pero que esta loca la mamá la mandó y no podía decirle, porque María Teresa fue una emperatriz sumamente poderosa y sumamente así como bien, la mostraban en el anime también, pero históricamente era así como llama de hierro, po. Sí, no era como decirle, ay mami, no quiero casarme con él, no. Exacto. Ay, nomás, y la mandó, pues, para la unión de los países, todas estas bolas medias políticas que tenían ahí, geopolíticas. Entonces, claro, María Antonieta no tenía mucha opción de decir que no, hay que decirlo. Claro. Bueno, pero ahí María Antonieta, cuando está confesándole todo al rey, le dice, pero le juro que nunca pasó nada con Fersen y que su hijo es de usted, el príncipe es de usted. Y yo, ya, amiga, basta, deja de mentir, por favor. Ok, a lo mejor asegúrale, de alguna forma misteriosa, que el niño es de él. Pero ¿cómo que nunca te comiste con Fersen? Mentira. De hecho, hasta en el anime antiguo nos mostraban que se comían en el bosque. Exacto, sí. Que se comían en lo oscurito. De hecho, cuando hicieron esa escena del lago, yo dije, ya, aquí, después de esto saltamos al bosque cuando se dan como cajados, ¿no? Claro. Sí. Y nos quitaron esa satisfacción. También, sí, exactamente. Y después María Antonieta le sale con que nunca nos comimos. Es que ahí los historiadores se pelean, sí, es verdad que fue el romance que tuvieron ellos, porque de Fersen sí dicen que fue, algunos historiadores, que son así como más pacatos, dicen que su relación fue platónica. Exactamente. Y están los otros historiadores, que dicen que efectivamente sí fueron así como amantes de verdad, y se comieron y que había una posibilidad alta de que uno de los hijos fuera de Fersen. Yo apoyo esa teoría con toda violencia. Y esa era una de las razones de por qué Fersen se quedó tanto tiempo en Francia. Y por qué trató de rescatarlos, salvarlos. Sí, pues. Sí. A mí eso me dolió igual, que al final no mostraran cuando Fersen intentaba salvar a María Antonieta. Como que lo dijeron. Lo contaron nomás. Pero no lo mostraron. Era dolorosamente bella esa parte. Y eso terminó, claro, por enfurecer más al pueblo porque trataron de escapar. Claro, y ahí los desvivieron. Exactamente. ¿Cachai? Pero sí. Pero igual fue cuático eso también. Ahora, yo no sé si esa secuencia también sale en el manga, por eso ahora yo dudo de todo. Porque... Sí. He vivido en la mentira. Sí, eso sentí. Me dije, hemos sido engañados. Sí. A pesar de que yo sé que, por eso digo, yo sé que en los animes antiguos para estirar el chicle agregaban un montón de arcos inventados y tal la cuestión. Pero yo no sé por qué asumía de que en Lady Oscar eso no había pasado. Porque estaba tan bien construido el anime. Sí.
sí. Entonces como que, y tenía sentido con la historia, y tenía toda esta carga así como histórica, y además toda esta carga media filosófica, y la bola de Oscar, y ese conflicto interno, y la cuestión. Entonces estaba tan bien construido el anime, que yo asumí de que el manga era así de, igual de bueno, así igual de bueno. Pero así, la gente que ha leído el manga me dice, no, la película es más fiel al manga, entonces como que ahí, ¡ay! Me encima Andrés me manda este Condoro, peor que el Condoro que nos mostraron en el anime, entonces digo, what the fuck. Claro, ahora, bueno, como dije, encontré delante la imagen, la voy a mostrar un poquito, la del Caballero Negro. Déjame a ver si... Ah, se me desconfiguró esta wea. Espérame. Se ve. Ya, ahí se ve, espera, lo voy a mostrar. Ahí está. Ahí se ve el caballero. Ahí está Oscar y el Caballero Negro. Sí. Entonces el arco del Caballero Negro sí ocurre. Sí. Entonces yo asumiría que la cuestión del palo en el ojo fue para cortar todo el arco del Caballero Negro. Ya. Y porque, bueno, nuevamente Rosalí también sabemos que era una parte importante del manga, sí. Y fue cortada hábilmente. Y yo incluso me llamó la atención porque el duque que sale en esa escena del cabro chico era igual al otro duque, solo que con el pelo blanco. Y ese salía muy al principio, mucho antes de que conocieran a Rosalí. Salía cuando Oscar todavía tenía la ropa blanca, ni siquiera tenía la ropa roja. Cuando era como jovencita y recién estaba sirviendo María Antonieta, ni siquiera me acuerdo si ya era reina o no. Parece que no. Entonces, si utilizaron esa escena para mezclar el arco del niñito con la pistola de los primeros capítulos, más Rosalí de la mitad de la historia, más el excusa del Caballero Negro que era como tirado para el final, utilizaron toda esa secuencia para mezclar, metieron la licuadora a la wea y salió esa escena, pues y ahí Andrés se quedó tuerto. Pero siento que honestamente le quita mucho peso a cómo Andrés se queda tuerto. Sí. Sí, pero es que lo que pasa es que, ¿cómo hubiese resumido eso en una película a ver, 5 minutos, 10 minutos? ¿Cómo podía hacerlo? Con un video musical. No sé. Tenía que haber sido con un video musical, a lo mejor hubiese sido una buena idea. Como lo hicieron con la historia de María Antonieta, porque a nosotros nos contaron todos los años desde que se casó hasta que tuvo los hijos, o cuando estuvo así como... Sí, cuando se casó y todo el tema. En ese videoclip y todos los dramas que pasó en la corte y todo en un videoclip. A lo mejor también hubiese servido haberlo hecho eso en un videoclip, con una música un poco más dramática, no sé. Sí, algo así, a lo mejor, de inventar. Pero claro, ahí nos quitaron todo ese peso del tema del Caballero Negro y de la razón de por qué André perdía el ojito. Claro. Pero sí, no, bueno, ahora, respecto a la relación de Fersen con María Antonieta, sí me agradó. Siento que la mostraron bien, sí. Con el correr del tiempo. Sí. Oye, que yo decía, a estos dibujantes aman a Fersen porque los dibujaron lindo todo. O sea, dibujaban a todos bien, a Oscar también y todo, pero a Fersen había un amor en cada uno de esos pixeles. Era el Goyo de... Sí, era el Goyo. Era el Goyo de... Los ojitos también se los brillaban. Pero en todas las secuencias donde sale Fersen sale guachón. Sí. Debo decir que no había cachado que tiene la voz de Maleus del juego que juego yo de Twisted. Es la voz de... Entonces cuando escuché dije, Maleus, y ya, más puntos para Fersen. Pero en todas salía guachón. Salía guachón. Y dije, mira, aquí se nota la preferencia. Sí. André de repente me da risa que le ponían la cara de pánico. Sí. Esa cara de pánico tan caricaturesca característica de la de Ryoko Ikeda, que igual dije, ya, esto sí. es ser fiel al estilo de ella. Sí, del manga. Sí. Como cuando Andrés se entera que Oscar se va a casar y le ponen una cara tan así como de... Y la impactada, el Pikachu impactado, así, la wea. Sí, y las rayitas. Y las rayitas, sí, las rayitas verticales, sí. Sí, que es como muy del manga, eso yo lo vi también en secuencias del manga. Sí. Y la cara así como que... se volvía más 2D de lo que ya era. Sí. Lo que sí, hacia el final ya, cuando ya estaba más adulto Andrés, y se notaba que estaba más adulto, ahí lo pusieron bien guachón, cuando ya tenía el pelito así... tuertito y larguito y suelto. André, pero al principio no estaba tan guachón. Sí, no, agradezco que Mapa haya aumentado la cantidad de escenas donde Andrés está con la camisa media abierta. Sí.
Es que sí, o sea, ¿qué público va? Por supuesto. Por eso pusieron, ¿cómo se llama? El rayo con bandeador aún más a Fersen y Sí, pusieron mijito rico también a Andrés. sí, sí. Pero bueno, ahora, a mí una de las cosas que debo decir que me molestó y una de las primeras cosas recién casi empezada la película es que, nuevamente, ahora me entra la duda si a lo mejor en el manga era así, Ujú. pero como eliminaron al personaje del Duque del Duque de Orleans, Sí, sí, sí. todo el secuestro inicial de María Antonieta y toda esa onda de cómo María Antonieta conoce a Oscar y Oscar la salva y toda esta cuestión fue borrado de la nada. Y también fue borrada toda la escena y el conflicto inicial que tenía Oscar de ir a servir a una mujer. Sí, vos. ¿Te acuerdas que el papá le pegaba? Y ahí donde Andrés le pegaba el charchazo a Oscar Sí, cuando vos. se pegaban ahí se agarraban a combo al lado de la fuente, no, del río, no conocen que eran chicos, se Andrés, agarraban a combo los dos. ya. Y después Sí. había gente que quería funar a Andrés porque se habían agarrado a coscachos con Oscar. Porque Oscar no quería y entonces Andrés le decía, ay, si tú eres igual de mi mamá que la niña esa que va a venir porque caprichosa y la wea. Y porque Oscar se sentía traicionada porque el papá de Oscar le había pedido a André que la convenciera de que aceptara trabajar con María Antonieta y la cuestión. Como que había todo ese conflicto que fue borrado de cuajo y Sí, pues como no, que de te dicen al tiro que Oscar aceptó de buenas a primeras, que siempre quiso hacerlo. sí, sí, sí. Entonces dije yo, Es que por eso te digo, a mí lo que me pasó y lo que más me molestó en la película en general es que borraron ese discurso de Lady Oscar, de ese conflicto que tenía ella. Porque aquí, de hecho, a nadie le sorprendía de que fuera una mujer. Y yo asumo de que en aquella época que fuera una comandante mujer hubiese sido escandaloso. sí. Como Bueno, tal, en el anime antiguo tampoco, ¿ah? Todos como que lo asumían súper bien, no, salvo Alan y compañía. pero yo sentía que igual estaba como más marcado eso. ¿Cachai? Aquí no, pasaba como demasiado piola. ¿Cachai? Como que eso sentí por lo menos yo. Claro. Bueno, aquí me acuerdo que en el anime, yo siempre fue mi duda con el anime antiguo, que yo decía, bueno, ¿y por qué todo el mundo se lo tomaba tan bien que fuera mujer? Porque todo el mundo sabía que era mujer, porque yo pensaba que el plan del general Jace al final nunca funcionó, porque él juraba que iba a hacer iba a engañar a medio mundo con que era un hijo el que tenía, para su ego, weón, de decir tengo un hijo hombre, pero todo el mundo sabía que era mujer, entonces era como, ¿cuál es la gracia aquí de que el general Jace haya dicho, no, te voy a creer como un hombre? Sí, po. Básicamente todo el mundo le siguió el juego al general nomás, po. O sea, digo yo. Porque nunca, no es que lo engañara, o sea, no es como que digamos que la mayoría de las personas pasaran décadas creyendo que Oscar era hombre y de un día para otro, oh, era mujer. No, toda la corte sabía que era mujer, entonces, no sé. ¿Cachai? Incluso Girardells. Bueno, Fersen es el único que no se dio cuenta que no era hombre, po. O sea Claro, que hasta que la echó, la nana lo echó del cuarto. exactamente, y ahí se dio cuenta y digo, ay, pero ¿por qué? Si somos todos hombres, ¿que acaso no se visten los Francis en frente de otro hombre? Claro. Y el otro sale, me gustó esa secuencia, la encontré chistosa, es como ¿Sí? todo afuera, la cara de André en ese momento. Sí, y la viejita tirando la wea. Me encontré graciosa esa parte. No estaba acostumbrada a eso porque estábamos acostumbrados a puro drama en Lady Oscar en general. Sí, Pero aunque en la antigua la viejita también lo echaba, pero no de una forma tan jocosa. sí, exacto. Sí, Pero sí, esa parte me dio risa. sí. Y en cuanto a la música, yo pensé que iba a ser más del estilo así como del primer tema, de la primera canción. Así Sí. como el coro. Sí, sí, la cara azúcar. Exactamente, ¿cachai? Pero no, afortunadamente el resto de los videoclips que nos mostraron eran como más una mezcla entre pop Sí. y Sí. cosas así medias raras, más poperas, así como más contemporáneas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Sí, la canción de los soldados de Alan era como hombres de acción. Sí. Y bueno, hicieron varias versiones de la canción esa que era como el opening, pero Claro. cambiaban la letra. Claro, Como según que- el proceso, de la la parte de la trama, sí. Exactamente. Entonces, la parte de la música para mí no fue tan terrible porque como te dije al principio, no pensé que iban a salir cantando así como los Sí, musicales haciendo coreografía. y todas esas cosas, pero no, pues afortunadamente no fue tan así, a excepción de esa parte de cuando está bailando Oscar con... No, ¿quién era? Ah, no, Fersen con María Antonieta, que lo En el muestra. baile de las máscaras. Sí, exactamente, Sí, que esa sí. fue así como más de como más gringo, así. Pero en general,
¿cómo se llama? La música en ese sentido fue como bien moderna, yo cacho, apelando un poco a la nueva generación. Claro. Obviamente no iban a poner música así como media setentera, porque si tú escucháis la banda sonora de Lady Oscar, la antigua, Sí. la música era... Sí, era para bailar disco, sí. ¿Te acordás de esa Magical Rose? Sí, sí, sí. Magical Rose. Sí, sí. Y decía, Así que obviamente no iba a ser ese estilo de música así como tipo John Travolta ni nada. sí, sí. Bueno, aquí voy a mostrarte un cuadernito que compramos en Japón de la Oscar con pata de elefante. Sí, sí. No, que eso en algunas partes lo respetaron porque tenía ese pantalón Sí, pata. tenía pantalón pata de elefante y dije, ya, los tributos. Tributos Sí. para, claro. Exacto, sí. Pero sí. Así que, claro, yo creo que la música fue eso, o sea, así como apelando un poco más a la nueva generación. Y por lo menos no hicieron esos temas así como muy, como el opening. O sea, habían secuencias que sí aparecía esa canción, pero eran cortitas. En comparación a los videoclips que ahí como nos contaban más cosas, la canción era casi entera. ¿Sabéis qué me habría gustado a mí? Mm. Yo sé que no podían poner toda la música antigua, pero sí me hubiera gustado algún remake del Barawa Barawa o del Aito Hikari no Kage. Sí, sí. Por último, por ejemplo, que la canción, porque ¿sabéis que una parte de mí siente que más que canciones eran como character songs? Sí, sí. Como eran como las character songs de cada uno, porque está la canción de Fersen, de María Antonieta, de André, que la canción de André hubiera sido como un remake de Lending. Sí. Claro, claro. Por ejemplo, cantada por el Seiyu. No, además, o lo que fuera. podrían haber hecho una nueva versión así más de acuerdo a los tiempos, más popera, Claro. ¿era? Pero con con esa canción hubiese sido bien bonito. Hubiese sido un guiño para los viejos fans. Exacto, es que más encima esa canción es André, pues, bueno, esa canción, porque ya sí, las letras, todo, pero no sé, yo honestamente las letras de las canciones ya las encontré buenas, pero ninguna canción me hizo ningún clic. Claro, claro, Así claro. como ninguna cosa que dijera, esta canción me conmovió, o esta canción no, para nada. Entonces, claro, la entiendo como recurso cinematográfico, como lo que hablábamos delante, para resumir la escena o secuencia o qué sé yo, o hacer saltos temporales considerando la dimensión de lo que están abarcando en la película, pero nada memorable, a eso Sí, sí, sí. Sí. No, pues bueno, que era lo que hablábamos la otra vez, pues de que efectivamente igual iba a quedar menos épico de lo que nosotros recordamos, precisamente que la música en la antigua serie, y aparte todo el contexto que le ponían, daba como esa epicidad a la serie todo el tiempo, porque eran como ponte tú, las escenas de batalla eran así con trompetas. Sí. Y obviamente eso no lo vimos, pues eran puras canciones así como más poperas y algunas que eran como más lentitas, que eran las partes más tristes. Y eso que por lo que estuve cachando, el que hizo la música es Sawano Hiroyuki, que es el de Shingeki, ¿ah? Así Sí, que a él experiencia en dramatismo no le falta, pero... Sí, pero a lo mejor le pidieron que no fuera tan Claro. en ese estilo. Ahora, otro punto a favor de ETA, que debo decir que me despertó el trauma y los recuerdos de Vietnam. A pesar de... O sea, no, igual lo rescataron relativamente como había sido en el anime el tema de cuando le llega el disparo a André. Yo sentí que en esta versión era más justificado el balazo a André, porque el balazo en la antigua era muy así como puta la mala cueva, bueno, así como el mala suerte de mierda, porque se supone que ya había pasado toda la batalla y estaban como descansando, así como preparándose para el día siguiente, y a André por alguna estúpida razón se le ocurre ir a mirar no sé qué cosa y le llega un balazo, una bala loca así sola y cagó. Sí, pero aquí en esta versión afortunadamente era más épica la muerte de André, porque, o sea, épica entre comillas, porque el balazo era más épico, pero la muerte la encontré más mula. No sé, a mí me dio pena igual. O sea, yo lloré igual, también yo estaba así, también estaba llorando hacia moco tendido, pero es que me refiero a que como, o sea, se supone que el balazo en esta versión ocurre mientras están en la batalla y van a dispararle a Oscar y Andrés se interpone para que la bala no le llegue a Oscar y le atraviesa el corazón de lado a lado. Pero... Y bueno, se lo llevan, Alan y Oscar se lo llevan a André por otro lado. Pero claro, que el tema era que en la versión antigua, como nadie más estaba peleando, se daba esa instancia para que todo el mundo estuviera alrededor de André, incluyendo Rosalí, que estaba metale llorando porque André y la cuestión, bueno, Rosalí también, que estaba metida ahí mismo, pues, o sea, Rosalí era importante en esa etapa, con Bernard y todo.
y André, claro, y tienen como ese diálogo y toda esta cosa, más en silencio, entre comillas, como más en paz que hace toda esta cuestión, este discurso que Oscar le da, de que promete que me amarás tu esposa y la cuestión, versus el otro donde se lo tienen que llevar como a un árbol X, mientras sigue quedando la cagada alrededor de ellos y como que Andrés se muere ahí y como que nadie se da cuenta que Andrés se muere, salvo Andrés, salvo Alan y Oscar. Entonces, eso para mí fue como que dije, ay, pero Sí, lo entiendo. Pero igual a mí me dio pena toda la secuencia porque especialmente me gustó eso cuando empieza a tomarle la cara y la otra se da cuenta de que no estaba viendo nada y como que le toca los labios así como para acordarse de los rasgos. Claro. Entonces, igual dio pena. Me gustó la actuación del japonés, le hizo bien. Sí, el sello japo, sí, aguante. Gran valor. Le salió súper bien. Sí. Y el grito de Oscar también fue bueno. Sí, la Miyuki Sawashiro, ella, la niña de Oscar. Sí, también fue bueno, así como así. ¡Andrés! Y debo decir que en el doblaje también rescataron bien el grito. Sí, yo no lo quise ver, dije me lo va a destruir, así que no lo quise ver. No, me gritó así como con ganas la niña. Qué bueno. Y como desgarrada, así como, qué bueno. Ya. Bien. La cuestión, pero igual me dio pena. Me despertó los recuerdos de Vietnam. Sí, no, yo empecé esa wea, yo. Sé que trataste de envenenarla, pero igual me da pena tu muerte. Sí, no, yo decía, no importa, Andrés está muriendo y hay que llorar. Me dio mucha pena, igual fue triste. Sí, no, pinche Andrés, weón. Todas las veces reabriendo heridas, weón, echándole sal ahí. Sí, yo cacho que ahí aplica la memoria emotiva. Sí. Que, claro, uno se acuerda, porque yo me acordaba yo estuve como 3 días triste después de la muerte de Andrés, cuando vi la serie como de anime. Sí, no, yo no me acuerdo cuántos días, pero sí, yo también llorando, así. Entonces como que igual fue fuerte, entonces ahí está la memoria emotiva y ahora como que se me reactivó el recuerdo de Vietnam y me dio mucha pena, se me cayó su lagrimita, así, Andrés. Sí, no, yo estaba chapico, estaba yo viendo esa escena, yo, Andrés se ha muerto de nuevo en 4K. Así que pero igual el discurso del Andrés antiguo era más bello y más trágico cuando le decía, sí, no puedo morir ahora que nuestro amor nace, conche su madre, Andrés. Fue todo más trágico ahí. Sí, porque más encima fue un capítulo entero con eso, po. Sí, y eso me acordaba yo de los caballitos y Oscar, así como la vida no tiene sentido. No, a mí la música en esa parte me destruía. Sí, no, era terrible, que más encima le mataban al caballito. Yo no decía, pero el caballito, ¿qué culpa tiene por la chucha? Sí, y ahí ella estaba alucinando que estaba corriendo en el caballo con André y todo. Entonces por la playa. Le rompieron la ilusión ahí. Sí, no. Bueno, y también, obviamente, eso no sé si en el manga también sacaron todo eso de que, porque recordemos que Lady Oscar en teoría estaba enferma, tenía... ¿Verdad? Porque tenía tuberculosis. Tenía tuberculosis, y independiente si no moría, la pastilla iba a morir por tuberculosis. Sí, cierto, se me había olvidado. ¿Cachai? Así que igual estaba condenada, ya estaba pedida Oscar. Sí, Oscar estaba pedida cuando estaba en la esta de los 3 estados, ¿cómo se llama? La asamblea. Exacto. Ya estaba pedida Oscar ya. Estaba pedida ya, pues ya estaba escupiendo sangre, esa ya estaba la corneta. Entonces toda esa parte no, obviamente la sacaron porque era más largo todo pero era más trágico todo porque precisamente uno en el anime tenía esa sensación que decía ya, aunque se salve de la revolución, igual va a morir. Sí, no. Y de hecho el médico. Pero Oscar en la antigua sabía que Andrés estaba quedando ciego. Sí, también. ¿Sabía? ¿Te acuerdas la escena del cuadro? Sí. Cuando Oscar le dice el cuadro y Andrés le dice un cuadro, nada que ver. Sí. Y Oscar le dice, sí, Andrés, tienes razón, ese es el cuadro. Y se pone a llorar así, no ve nada, su madre. No, pues aquí lo resumieron en su muerte. Ahí claro, en la que le tocaba la cara y eso. Y ahí se daba cuenta que no la estaba viendo. Sí. Pero que igual ahí fue distinta la reacción porque, por ejemplo, a Oscar, básicamente cuando a Andrés le toca la cara, como que le dice, ¿por qué no me dijiste que no veías? Si me hubieras dicho yo no te hubiera traído. Claro. Y que era precisamente lo que escenas atrás André había pensado cuando estaba solo en su habitación y se daba cuenta que se estaba quedando ciego. Decía, ella no tiene que saber porque si no me va a dejar. Sí. Me va a dejar aquí y va a ir sola. Entonces, pero en el antiguo Oscar sabía eso y aún así se llevó a André con ella. Entonces ahí había como un tema ahí. Sí. Entonces no sé ahí cuál habría sido la versión real del manga, no sé. Sí. Bueno, lo que sí rescataron las palomitas. Sí. Esas que parecían en el aire. Sí, las palomitas.
Igual la escena mística cuando se reunían como en el cielo y se veían Ah, como dioses griegos. sí, sí. Dije, ya, bueno, libertad creativa. Sí, pues así como, bueno, a lo mejor igual sale en el manga, pues también. Claro, a lo mejor se reunieron en el más allá. Exactamente, es como para dar cierta, ¿cómo se dice? Como consuelo. Claro, claro. Porque se murieron los protagonistas, pues. Claro, bueno, pero así era lo antiguo, porque uno tenía que sufrir, si no, no servía para nada. Exactamente, tal cual. Bueno, respecto al doblaje latino, tú que la viste entera, ¿qué opinión te merece? Yo iba sumamente prejuiciosa. Ujú. Sigo afirmando de que al principio, por lo menos, la actriz como que no agarraba el tono ¿Cuál? ¿La de Oscar? de Oscar. Sí, ¿Ya? porque estando chica todavía tenía voz así como trataba de poner la voz así como más masculinizada, y como más, así como un poquito más Ujú. masculina. Como que Oscar se veía chica, pero tenía voz de adulta. Ya, Entonces no hubo ese cambio como de voz que de repente hace que cuando hablan como niñito y después claro. hablan de a poquito. ¿Cachai? A diferencia, por ejemplo, de André, del actor mexicano que hizo a André, que a él sí se le notó porque en la secuencia donde mostraban, las pocas secuencias donde aparecían como niños ellos, se notó ese cambio de tono. Mm, Y después el tono de André ya más adulto, así con voz más de hombre. claro. Lo mismo con Fersen. La voz de Fersen me encantó en latino, la de Ujú. André también. Sí, estaban buenas. El- Actuaban re bien. Eso me sí. agradó. No, Sí. debo decir que los personajes masculinos 10 de 10 en el doblaje. Lo de Oscar como que me gustó mucho el grito del final, pero como que me sentía que me faltaba algo ahí. ¿Cachai? No sé quién era la actriz de doblaje de Oscar en latino, pero en el final me convenció con el grito, pero en realidad el resto de la serie como que igual me faltó. Ujú. Eh, y la María Antonieta agarró el tono recién hacia el final cuando agarró el tono de adulta. Uy, a Ahorita, mí me pasó al revés, güey. Yo ¿no? sentí con María Antonieta que cuando era chica le pegaba bien la voz y que cuando grande seguía teniendo voz de cabra chica. No, que yo sentía, ¿cómo se llama? Que como que le salía muy fingido, así como muy de aquí, la voz de niña. Entonces como que ahí sentía que no le creía la actuación. ¿Cachai? A mí me pasa al revés, insisto. Eso me pasó. Y después cuando María Antonieta, no, que se puso bien así como canalla de alguna, cuando la Oscar Ah, sí, le estaba advirtiendo de que dejara de gastar plata, que dejara de juntarse con este otro, que esto, claro. me ponía así como voz más de autoritaria, me salía súper bien, ¿cachai? Entonces ahí como, ¿por qué? Esa escena en particular no la vi con doblaje en latino. La que me molestó, es que pasa que vi la escena cuando le confesaba al marido que era infiel Sí, sí, sí. y la encontré mala. Como que la encontré la actuación de la niña como ¿Cómo me fingía? fingía y como que el tono muy de cabra chica todavía, entonces dije, no sé. Sí. No, sí, por eso tenía como altos y bajos. Así como Ujú. que, ¿cachai? Pero como que ahí porque la japonesa también agarró bien el tono cuando se ponía media dictatorial la María Antonieta. Sí, sí, esa es la Aya Girano. Aya Sí, Girano, esa es la María Antonieta, exactamente. sí. Y ese mismo tono la loca, la mexicana lo hizo también. Así como que se escuchó y se sintió similar, incluso la encontré casi igual, Mm, ¿cachai? oh, yeah. En ese sentido. Y el grito del final sí le puso Kimochi. La Oscar, Sí, o sea, sí. ¿cachai? Sí le Ah, qué puso bueno. Kimochi ahí como que se escucha así como desgarrador. Mm, ¡André! Que es como más o menos lo mismo que pasaba con la Manjarres cuando sí, esa sí. parte. Que también era de un grito desgarrador. Pero sí, debo decir que las voces masculinas dieron el ancho ahí en el doblaje, más que las Mm, femeninas. Más mm, que las femeninas, estuvo bueno y emocionaban más. Andrés era emocionante, también Fersen también. Así sí. que no, bien ahí. En ese sentido, obviamente, como esta no es una producción de Disney, y bueno, hubiese sido a lo mejor mejor o peor, no sé. No doblaron las canciones, obviamente. Claro, no, mejor que no. ¿Cachai? Mejor que no, mejor que no. Así, pues, pero eso implica más plata, ustedes ya saben. Sí, no, y tema ahí de Sí, con sí, las sí. canciones, las letras y todo. Las traducciones y todas las. Sí. Pero A mí ese- hubo un tema que me pasó con la escena de, porque yo vi la película en latino, ciertas escenas nomás, no quise verla entera. eh, y vi, por ejemplo, la parte de Girodel. mm, Sí noté que no en la actuación, pero los diálogos de Girodel sí estaban un poco cambiados que los del Japo. sí, sí.
porque por ejemplo, cuando Girodel va a pedir la mano de Oscar, como que en español latino se escuchaba mucho más antipático y sobrado de lo que era en el japonés, porque le decía mi mujer. Como que siempre te vi como mi mujer, le decía. Mientras que originalmente en el diálogo japonés le decía siempre te vi como mujer. Claro. Que es distinto, po. Sí, otra cosa. Entonces es muy. Entonces, como que Girodel se escuchaba ultra sobrado en el latino. Y dije, ya, bien, pobre Girodel, lo están haciendo más odiable de lo que en realidad es. Y el pobre weón nunca tuvo oportunidad de dejarlo. Sí, exactamente. ¿Cachai? Entonces, como que. Porque aparte, yo siento que si Girodel hubiera ido en esa parada más, él sabría que Oscar le iba a mandar a la chucha, po. Sí, pues sí. Si hubiera ido en parada y yo siempre te consideré mi mujer, así como a lo Gastón de La Bella y la Bestia. Claro. Así que dije, no, pero ahí yo culpo al traductor porque le metió esos diálogos ahí que no tenían nada que hacer así. Entonces, sí, puede ser. Pero bueno. Pero sí, en general estuvo bien, no estuvo maravilloso, por eso digo, yo rescato las voces en masculinas en especial, pero en general estuvo promedio el doblaje, ni muy maravilloso, ni muy, ni muy terrible. Y las voces masculinas estuvieron bien elegidas, estuvo bien el casting de André y de Fersen, creo yo. Sí. Buenas voces y actúan bien. La voz de la abuelita, de la nana, se escuchaba se notaba que era una actriz antigua, tenía hasta otro tipo de actuación, se cacha tanto con otra escuela de doblaje la cagó. Igual que el papá de Oscar, el Rey Luis XV. Sí, también tenía como otro tipo de actuación. Sí, es otro tipo de actuación. Incluso en los japos se nota cuando uno ve animaciones antiguas japos con doblaje. Es otro nivel otro tipo de actuación en comparación a lo que hacen ahora. Increíble cómo cambian los estilos. Sí, la cagó. La voz que me cayó como el hoyo fue la voz de Bernard. La encontré como de un cabro chico para Bernard. Yo, pero si Bernard no tiene 12. Sí, era como voz de muy niñito, pero bueno, yo cacho que dijeron ahí el primero que pillaron, así como el actor B. Claro, dijeron, si total no importa. Exactamente, porque sale como 30 segundos. Claro. Pero pero Bernard. Sí, bueno, vuelve así, le entrega nomás el TikTok. Claro, y después aparece en la plaza, sí. Pero no habla casi nada. No. Así que dijeron, buscaron cualquier actor y le pusieron ahí uno que no necesitaba tanta producción. Era el niño que estaba ahí en el estudio en ese momento, el hijo de, no sé, de quién, de alguien. Claro, de alguien. El nepotismo. Sí. Pero sí, bueno, y en japonés me gustaron todas las voces, incluida la de André, que es nuestro querido Yuri Katsuki. Tipo. Sí. Yuri Katsuki, sí. Él y la voz también en general, bueno, porque actúan bien los japoneses en general, no hay mucho que criticarles en realidad. Sí. Yo debo decir, en latino la voz de Oscar no me desagradó tanto. O sea, como que al principio me choqueó porque uno tiene yo tengo la voz, la Mónica Manjarres, pues, entonces, pero siento que igual dio el ancho. Ahora, no vi toda la película, vi ciertas escenas nomás y no vi las escenas de cuando Oscar era chica. Entonces, pero claro, si tenía el mismo tono, claro que se hubiera visto muy raro, con la voz así más adulta, pero con el cuerpo de niña. Pero por lo menos para el tono adulto de Oscar creo que le iba bien. Sí, mejor. Pero sí, pero María Antonieta me pasó todo lo contrario, decía como que la veía adulta, pero seguía hablando como cabra chica y yo es que yo entiendo de que trataba de hacerla así como más como caprichosa. No, pero por ejemplo la escena cuando hablaba con el marido, cuando le decía que le había puesto el gorro y todo eso. Sí, pues sí. Pero ahí la encontré como no sé, dije María Antonieta me decepcionó. Pero el resto sí, decente. Sí, Fersen y André creo que sí, también concuerdo que le ponían más kimochi al asunto. Pero el doblaje promedio, sí. En realidad no, por eso digo, no es así como maravilloso que uno pueda decir, no, estuvo espectacular el doblaje, lo amé. No, para nada. Sí. Y eso, y la música no fue tan terrible, le pude soportar la película el minuto 50 y tanto que dura. La hora 50, sí. Con sus canciones y todo, pero menos mal que fue menos terrible de lo que esperaba. Y dije, me voy a quedar dormida. De hecho, mi hermana se quedó dormida. Ups. Sí, según ella no, pero sí se quedó dormida. Estaba roncando ahí. Exactamente, así que
Pero sí, no, estuvo buena y yo no tenía esperanza de que me pudiera emocionar de nuevo. Y la parte de la muerte de Andrés sí me emocioné, me dio penita y me cayó su lagrimita. Así como que, sí, pero yo creo que es por el recuerdo de Vietnam más que nada. De las situaciones. como de- Pero sí, eso, no fue tan terrible la experiencia. Tenía más expectativas de que iba a estar así, la iba a odiar así, pero no la odio. Claro. Y como digo, entiendo el contexto, entiendo el hecho de que el formato provoca de que la cuestión tenga que ser así acelerada y que no cuenten todo y que y creo que el tema de los clips musicales, si bien no es la mejor opción, o sea, no es como lo más así como artístico entre comillas, pero No. sí es como la mejor opción para poder contarte lo más posible en 2 minutos. Claro. ¿Cachai? Así como lo más posible, ya mira todo lo que pasó a la cabra, ya, pum. ¿Por qué? Porque eso de esos clips así como que después a medida que se fue viendo, o sea, digamos al final de la película, fueron disminuyendo, po. Ya no Claro. hubieron tantos videoclips, sino que hubo más animación de la clásica. Incluso algunas canciones estaban con música de fondo, ni siquiera Exactamente, interrumpían la trama para ir a la canción. exactamente. Entonces eso del videoclip yo siento que lo usaron precisamente para poder avanzar la trama hasta llegar a lo que ellos querían contar, que era la Revolución Francesa. Ahora, como tú bien decías al principio, como su transformación en comunista de Lady Oscar en el anime fue más lentito, como más orgánico, se sintió más orgánico. Aquí igual yo sentí que fue así como de repente, vamos ya y vamos con el pueblo y toda la Y cuestión. revolución. Revolución y toda la cuestión. Y entonces, hacia el final, cuando ella hablaba de su Francia y todo, como que igual la sentí un poco más falsa. No lo sentí así como tan de verdad, porque igual. Pero ese es por un tema de la extensión de la película, no te podían mostrar más como su transformación, a menos que se hubiese centrado todo en cómo Oscar se convirtió en comunista y se metió Al en el partido. pueblo, a la revolución y todas esas cuestiones, pero pero sí, no fue tan terrible la experiencia, pensé que iba a ser peor. No fue A tan mí lo que terrible. me gustó fue cuando agarró a cachetazos a los hueones en el. Sí. Decía, A puta, los pero que soldados. debe dolerle, porque Sí. pegar una sola chachazos ya duele, y les dio varios chachazos a varios, pues. Y mi hermana se reía con uno de los soldados que le pusieron como una cara así como súper simpática a unos chicos. Ah, que parecía Popeye. Sí, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Yo Dije, creo, ¿sabes qué? Yo siento que ese tipo de personajes eran muy clásicos de la Ryoko Ikeda. Yo sí, siento que debe haber sido alguno alivio cómico que tenía en claro, el manga y claro, que lo incluyeron ahí en el. claro, así como un guiño para la mangaka. Sí. Pero qué feo el nerfeo a Alan, weón. Sí, no, Me lo nerfearon. yo siento que él podía haberle sacado un poco más de provecho como personaje. Pasó demasiado desapercibido como lo pusieron. Sí. Porque él era importante hacia el final, era muy importante como apoyo para Oscar, apoyo para André y toda la cuestión. Y la historia de la hermana era acuática. Sí. Era trágica. Incluso a él podían haberle hecho una canción, un videoclip y haber mostrado la parte de la hermana en un minuto y medio, un minuto y medio. Sí, así como en la pobreza y el por qué. Es que, claro, y ahí le hubiese dado un motivo de por qué era como era. Exacto. ¿Cachai? Sí. Sí, yo le hubiese puesto un clip a él. ¿Cachai? Para entender por qué tenía toda esa rebeldía y vendía el arma y quería hacer esto y era como el líder de los rebeldes y del. ¿Cachai? Porque eso en el anime lo mostraba muy bien, pues ahí él explicaba por qué, él decía, yo estoy trabajando aquí, pero en realidad yo soy del pueblo y... Claro, yo estoy aquí porque tengo plata. Claro, exactamente, y toda la cuestión, ¿cachai? Pero no... Porque aquí, claro, pasaba así como muy... como de weón, así de bully nomás, de que quería molestar nomás. Claro, de que porque machista. Claro, así, exactamente, por machista. Pero no, pues por lo menos en el anime, no sé, en el manga sí era así, a lo mejor estamos... A lo mejor es lo mismo que con André, uno tenía André con el anime y resulta que no era tan perfectito. Vamos, ¿cachai? A lo mejor Alan también es un más terciario que la cresta en el manga. Claro. No sé, inventando, no sé. ¿Cachai? Pero nosotros, claro, pues en el anime a lo mejor le agregaron el arco ahí de la hermana y a lo mejor nunca existió ese arco. Claro. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿qué nota le pondrías a la película de Lady Oscar? Bueno, voy a hablar solo en base de la Japo, porque el doblaje lo considero un bonus track nomás. Porque... Sí. Ah, una cosa que quiero comentar antes de eso, pero esto no es culpa del director de doblaje ni nada. Yo siento que Netflix
porque me recordó a lo que pasó con Ranma que comentamos hace un tiempo atrás. No sé por qué estoy sospechando que Netflix, como Netflix tiene la costumbre de impedirle a los actores de doblaje que doblen los guturales y los gritos y cosas, porque también en las escenas de pelea la actriz que hacía de Oscar hacía solo ciertos gritos. Ah, Y en los otros volvía la voz de Miyuki Sawashiro, entonces me hacía un cortocircuito en la cabeza de repente porque decía, ya, pero ese no es el tono de ella, pues el tono de la Japo, ¿cachai? Entonces, o a lo mejor el grito ese que Andrés de la. no, yo creo que es porque era una palabra, pero en las peleas, Ah, ya, ya. o sea, supongo yo, pues porque no la vi, pero sería como extraño. Pero aún así, en las peleas, lo mismo que los hombres, pues también Alan y André también de repente como que en las escenas de combate no hacían todos los ruidos, entonces me da lata porque siento que independiente de que uno diga si uno está satisfecho o no con el doblaje, los actores de doblaje latinos pueden hacer esas cosas, Sí. entonces que se les quiten la oportunidad de hacerlo por la razón que sea, ya fuera que de verdad creen que no son capaces de hacerlo o por alguna estupidez de no, es que queremos que se escuche la otra voz, no sé, cualquier argumento así rancio, siento que es súper contraproducente porque al auditor, al telespectador le saca de onda que de repente la voz cambie y vuelva en ciertas escenas, pues entonces Sí, sí. yo pensé que era un hueveo de Ranma nomás, pero en las escenas de aquí, cuando Oscar peleaba con Alan, ahí cuando lo desafiaba, ahí se cachaba, pues ahí estaban de repente algunos gritos eran de la actriz mexicana y otros se notaban que no eran de ella, entonces... Mm, ¿cachai? sí, Pero bueno, eso como crítica para Netflix en realidad. Tío claro. Netflix, por favor, no lo haga. Si total ya le está pagando a los actores, ya. un, Bueno, un, un que lo grito haga más, un completo. grito menos, lo mismo. Eh, Ahora, respecto a la película, sí concuerdo en que fue mejor de lo que esperaba. Yo también, el prejuicio, cuando empezaron a salir los videos musicales en el Twitter de Lady Oscar de la película, empecé, ay, van a estar cantando a todas. Ni siquiera los quería ver, no los quise ver antes de ver la película. Y dije, no, que puras canciones, van a bailar. Tenía así todo, todo el prejuicio. Pero me agrada, sí, concuerdo que fue una buena opción y una buena forma de integrar la música metido en la animación como tal. Mi pero, porque a medida que avanzaba la película yo decía, pucha, así como a nivel de producción, la animación está impecable, o sea, para cine, Claro. a nadie se le va el ojo, está bien. Entonces yo decía, pucha tío Mapa, con esta misma animación bella podría haberme dado una serie de 12 capítulos. O podría haberme hecho 2 películas. 2 películas, ya. No le pido una serie de televisión, pero 2 películas, dos así, y ahí me cuenta todo bonito. No me saca Rosalí. Me pone el arco al caballero negro. Porque ya, yo entiendo que sacaron a Jan, por ejemplo, y a Jean, a Jane ya la sacaron porque igual dentro de todo ya podríamos decir que era como el arco relleno. Y que con o sin Jane la weá es lo mismo, o sea, pasa lo mismo. Igual que, no sé, pues, Madame de Polignac con todo el tema, igual podrían haber sacado. Ahora Rosalía era súper importante, pero bueno. O al Duque de Orleans también. O el hecho de que, de hecho incluso se me había olvidado lo que tú mencionaste, que Oscar tenía tuberculosis. Entonces... ese tipo de cosas como que uno dice, bueno, se podría haber solucionado de otra forma si hubiera habido voluntad, pero claro, no hubo, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero a nivel técnico me agradó, siento que estuvo bien hecha, bien ejecutada, los fondos, los colores, incluso los caballos de CGI Sí, no se veían tan terribles como pensé que se podrían haber visto. sí, porque en otros animes los caballos siempre quedan ahí nomás. El carruaje ahí de Lego. Pero no, aquí estaba bien integrado, o sea, igual de repente se cachaba, pero Sí. pasable, bien, bien. Eh, Nuevamente los sellos aquí sacando la cara por todo, bueno, porque tuvieron que cantar, tuvieron que hacer todo Sí, esto. pues. Me agradó ver ciertas cosas que antes no habíamos visto, como el tema de la Bastilla en particular, Ah, sí, sí, es cierto. porque también le dio como que pudimos ver más a Oscar como comandante, como Sí. generala, no era generala, pero por decirlo así. Y también siento que si bien a Alan lo nerfearon terriblemente, como que se dio más a entender que había una complicidad con todo el escuadrón que en la versión antigua, eso me agradó. También que Oscar alcanzara a ver Ah, caer claro. la Bastilla, eso también me agradó, porque en la antigua no lo lograba ver, pues, fallecía antes. Eh,
bueno, las cosas negativas ya las mencionamos, el tema de los cortes, creo que mi principal queja es a nivel de amor, que es muy imperceptible en qué momento Oscar se enamora de André y en qué momento Oscar se enamora de Fersen. E incluso en qué momento Andrés se enamora de Oscar, porque uno pensaría que Andrés siempre estuvo enamorado de Oscar, pero en la película, si tú nunca viste Lady Oscar y de repente te enteras que Andrés está enamorado hasta las patas de Oscar y estuvo enamorado desde que era niño, no se entiende, siento yo. A lo más, la escena cuando a Oscar trata de salvarle la vida porque le pasa lo del caballo, que de hecho está cortado, entonces tampoco sentí yo que se entendía bien por qué el rey quería matar a Andrés por el caballo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de escenas siento que pudieran haberse ¿cómo se dice? Abordado mejor. Abordado, esa es la palabra, sí. Abordado de mejor manera. Tanto el amor de Oscar por Fersen como el desamor de Oscar por Fersen, porque era súper así como, ay, que siento este dolor en mi pecho, listo, fin. Y la escena de Oscar nuevamente, Oscar vestida de mujer y que va al baile y todo eso era importante. Era importante, me habría gustado que le dieran más peso en la película, pero bueno, ya fue. Dicho todo esto, yo le voy a dar un 8,5, que igual es buena nota, yo sé, pero es porque quiero igual reconocer el hecho de que de que hay mucho guiño para los fans. Sí. Y la fidelidad y lo que hablamos y todo, y que claro, por igual resumir, a pesar de todas las críticas ya dichas, resumir todos los tomos en 1 hora 54 es una tarea bastante imposible que nunca va a dejar satisfecho a nadie. Pero rescatando todo lo bueno, le doy ese 8,5. Eso. Me parece. ¿Y tú? Yo le voy a dar un 8. Siento que es un buen tributo, porque para mí la película, más que una representación o a volverla a hacer o presentársela a la nueva generación, que sí, también, pero yo siento que era más un tema de un tributo al manga, porque cumplió sus 50 años y para la importancia de la historia, del manga en sí, de la autora, que también abrió puertas para el resto de la, ¿cómo se llama?, de la autora, y todo el peso que tiene así como cultural de alguna manera, porque también es un peso cultural, pues sí. Provocó todo un movimiento de tipos de series históricas y todo el tema, entonces igual en ese sentido tiene una importancia como para la industria del manga y el anime, Lady Oscar. Claro. Y como tributo yo creo que funciona bien, porque nos tratan de presentar la historia y probablemente también va como en ese, ya si usted quiere saber más, puede leerse el manga, los detalles, o también ver la serie antigua. Claro. ¿Sí? Entonces como tributo yo creo que funciona. El tema de la música, que siempre fue mi temor, como lo mencioné, afortunadamente no fue tan terrible. Creo que también fue bueno que fueran canciones más actuales, porque si le queréis presentar a la nueva generación, decían, no podíais ponerle una canción setentera porque se te aburre a los 5 minutos, a los 5 segundos, no te va a pescar. Pero si eran más poperas, también considero un buen punto el tema de que presentaran o trataran de hacer avanzar la trama con los videoclips, porque son verdaderos videoclips de cable, así que no lo encuentro tan grave. ¿Por qué? Porque efectivamente contar todo el manga en casi 2 horas no es imposible. Eso ni siquiera lo conseguí a veces con series de 12 capítulos. Sí, no. Sí. Entonces es virtualmente imposible. ¿A qué voy por qué insisto tanto con esto de que es un tributo? Porque yo siento que MAPPA y en general el estudio o quienes hicieron este proyecto no tenían la intención de revivir la franquicia así como para hacer otra serie de anime, o hacer o presentarle toda la serie a la gente. No, era un tributo, es un tributo para los 50 años del manga. Y dentro de ese contexto yo creo que funciona bien y está bien. Como que nos presentaron los personajes, nos presentó cuál era el contexto, la Revolución Francesa, el comunismo, no, mentira. No, pero igualdad, libertad, fraternidad. Exactamente, y todo eso, y también le dieron ese peso también del tema de la importancia de lo que fue la Revolución Francesa para los valores de la humanidad, de los derechos, ¿cachai? De los derechos inalienables a la vida y tal, la cuestión de los derechos humanos también, si uno demonista, ¿cachai? Todo eso, entonces igual ándate, cabrito.
Y todo eso, así que eso también me gustó. También me gustó que mencionaran, no me acuerdo, parece que en el anime también lo mencionaban, pero también me gustó que mencionaran de que nuestro querido Fersen había muerto 10 años después Sí. de la muerte de María Antonieta, atacado por su propio pueblo, porque el loco estaba ahí tirándole mierda a todos los buenos porque estaba picado, porque habían matado a... Se amargó. Sí, sí. No, y eso es históricamente verdadero. Yo también lo leí en los libros de estos que leía históricos. De que el tipo, claro, pues lo arrastraron así por todos lados. Quedó hecho mierda en el suelo. Chanfle. Sí, porque el loco estaba realmente picado, porque se volvió así como sumamente ácido, odió a todo el mundo por la muerte de María Antonieta. Se volvió Cero amor allá. Se volvió en un amargado completamente. Y claro, pues y ahí se picó con gente de la calle, del pueblo, y lo desvivieron en manada. Sí, fue bien terrible, según dicen la historia. Ándale. Sí. Y tan guapo que era. Bueno, si uno ve la foto de Lord, mejor quedémonos con la... No, en el anime sí es guachón, pero no sé si era tan guachón en aquellos tiempos. Tomando en cuenta que también recordemos de que en Francia no habían baños, así que la gente... En Versalles no hay baños. No hay baños en Versalles, así que imagínense dónde hacían sus cosas en cualquier lado y que tenían que limpiar eso. Y se bañaban muy poco porque también había poca agua, así que... Sí, así que era unos aromas ahí. Sí, no era todo tan mágico. Y de ahí viene este prejuicio de los franceses que son hediondos y todo lo que... Sí. Pues sí. Pero bueno, aparte de eso, pues digo, como tributo funciona muy bien. Ahora, si tú querías ir revivir la franquicia, yo siento que ahí entré con todos estos problemas de que efectivamente, como dice la Isa, tú quieres meter a gente nueva en el fandom, no va a entender muchas cosas porque si no ha leído el manga y no ha visto el anterior anime, va a ver estos videoclips y no va a cachar nada. No, pero esto, a lo mejor va a cachar algo si es que estudió historia, pero eso también lo veo medio improbable. Pues sí. ¿Cachai? Pero como es un tributo y como querían celebrar los 50 años, yo siento que así funciona bien. Y va a agarrar, y es un tributo que va a funcionar tanto con la nueva generación, porque va a cachar de que esta historia existe. Claro. Y a lo mejor ahí va a ir a cachurearla por ahí, a ver el manga o el anime antiguo, y para el fan antiguo. Pero yo siento que el fan antiguo que somos nosotros tenemos más pero precisamente porque tenemos esta memoria emotiva con la antigua serie. Por eso yo decía al principio de esta reseña de que iban a haber dos tipos de fan, que obviamente eso pasa en todo, de que el que le gustó y no le gustó, pero en este caso se iba a notar más por el hecho de que también tenemos esta carga de haberla visto antes y con estos cambios y todo esto. ¿Por qué? Porque lo digo, porque vi reseñas en TikTok para variar, de que estaban así atacados, así, pero cómo me arruinaron la serie y la weá. La típica de cuando se hacen los remakes, po. Claro. Arruinaron mi infancia y la weá, y todo, ¿cachai? Así como, ay, ¿cómo es posible que hayan hecho esta cuestión? Y entonces uno dice, ya, sí, es verdad, duele, pero es cierto que la cuestión la tienen que actualizar y la tienen que renovar, y nos guste o no. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Entonces dije, ya, bueno, por eso también en ese sentido fui menos severa con la película y dije, no, dentro de lo que es el tributo funciona muy bien. La gente va a saber de que existe Lady Oscar. Los que quedaron más interesados a lo mejor van a ir a buscar más el manga. Nosotros vamos a quedar, como en el caso de nosotros, vamos a quedar medianamente conformes. También hemos descubierto de que efectivamente no todo lo que creíamos de Lady Oscar es cierto. Picha, Andrés. Puta, Andrés, se me cayó Andrés. Pero entiendo yo insisto, no es culpa del autor, lo obligó. Alguien puso ahí, ya, pero es que en ese tiempo sí, a lo mejor es una decisión que un weón podría tomar por el machismo y lo que queráis, ¿cachai? No. Pero es que insisto que André era como ese amor devoto y me choca que alguien que ama devotamente hubiese deseado la muerte de la persona que ama. Claro, o sea, la idea era morir juntos, pero igual... Pero aún así... Sí, aún así... Sí, es como si no es mía, no es de nadie, es como esa cuestión. Entonces como que se me desenfoca un poco André, que uno que lo ama tanto por ser tan devoto, por eso digo, porque uno lo ama porque era devoto. Sí. A niveles así extremos. Y uno decía, pobrecito, pero eso uno, André,
mi André, y apenaba por André, y esto me lo Y por caga. eso cuando André le rompía la ropa uno justificaba a André porque hacía ya, sí, Sí, pobrecito, po, pobrecito, entendámoslo. ¿cachai? Pero sí, pero aquí yo siento que como que pasó el límite un poco, por lo menos para mí, eso de que intentara desvivirla, y por eso me chocó tanto, Yo lo encontré muy fuera de personaje. ¿cachai? Eso me Entonces, pasó con esa sí, parte. Por ¿cachai? eso digo, a lo mejor si en el manga venía ya de antes, porque a lo mejor en el Mm, manga, estoy especulando como para justificar esa escena, a lo mm, mejor André venía emocionalmente inestable de antes ah, porque se estaba quedando ciego o qué sé yo, y a lo mejor eso en el manga se aborda mejor, mm, que no, de una forma distinta a como se mostraba en el anime, obviamente, que sí, justifica que André haya tenido como ese colapso al mm, enterarse de que Oscar la iban a casar con Girodel, porque si no, de verdad que no se entiende que André haya tomado esa decisión tan radical, tan po. radical, exactamente por lo que tú decías, porque André había todo este tiempo soportado que Oscar estuviera enamorada de otro hombre, o sea, no era la primera vez, no es que todo este tiempo nunca a Oscar no le interesó nunca a nadie y de repente la van a casar con este weón, sino que años, o sea, si nos decían que María Antonieta estuvo 10 años enamorada de Fersen, esos 10 años Oscar estuvo enamorada de Fersen. Exacto. Entonces, ahora, a menos que André mala onda haya cachado que Fersen no pescaba a Oscar ni en bajada, entonces Igual decía, bueno, no me urjo porque no la pesca. claro, claro. Eh, arriba la esperanza, abuelita, pero independiente de eso, o sea, que fuera nuevamente, como le decía antes, con Giro de él que se urgiera, decía, necesito que me lo justifiquen mejor. ¿Cachai? Claro, entonces, pero por lo menos a mí me chocó mucho, ¿cachai? Yo Sí, dije, no, yo también dije, ¿qué es esto, mapa? ¿Qué estás haciendo? yo dije, y claro, y me decepcionó más al saber de que sí es verdad y que aparece en el manga, entonces como que ahí porque tenía la esperanza de que ese hubiese sido un invento de mapa para cortar la secuencia, pero Claro, no. claro. Sí, no, Maldita sea, diablos, diablos, señorita. Lo otro que me gustó, que yo eso lo encuentro bueno, yo sé que por los tiempos a lo mejor no era tan permitido, porque me acuerdo que en el anime, bueno, le disparaban a Oscar y todo, y a André y toda la cuestión, y se veía un poquito de sangre, pero era poquita. Ah, Aquí, no, pues aquí cuando le dispararon a André, quedó tirado y empezó a correr la sangre, así como, y sí. esto es mucho más verídico porque es cierto, pues si al loco le llegó el balazo así como en el pecho. Y a Oscar también porque Sí, ella la acribillaron, po. sí, pues, si no, ¿Cachai? este Entonces, era... en ese Sí. sentido, también me agradó de que sean un poco más crudos con la secuencia. Mm, mm, También mm. mostraban de que morían más del pueblo. El tipo, Sí, le paran a la gente y caía al suelo, y exactamente, sí. y el tipo que trató así como de abrir la puerta, no sé qué iba a hacer ahí en la. Sí, y lo mataron y todo, sí. Entonces, claro, pues eso es como un poquito más verídico. A pesar de que en el anime también lo hacían, y a veces era cruel con los cabros chicos, especialmente con los cabros chicos. Había cierta fijación para que fuera más impactante. Sí. Al niñito del balazo sí le dieron el Sí, balazo. sí, Sí. exactamente, ¿cachai? Pero no, está bien en ese sentido y le dieron, y como bien dice también, bonita animación, está todo bonito dibujado y tenía hartas secuencias de acción también, que eso también es rescatable, y eran buenas. Mm, Pero, así que por eso les doy un 8 de 10 y no fue tan terrible. muy bien. Eso, Eso. Eso. Así que 8 y 8,5, promedio 8,3. 8,3. Sí. Recomendado. Les Sí, recomendamos si es que ahí quiere ver ahí el anime o el manga y después verse la película porque ahí va a entender más detalles. exacto. Sí. Si ves primero la película claro, y es primera vez que ves Lady Oscar, no vaya a quedar con duda igual. O sea, así, Oh, "Ay, pero ¿y por qué? Pero como que igual, sí. pero yo creo que el tributo invita a que vayas a redescubrir la obra. Mm, sí. Sí, eso es. Yo siento Cierto. que allá va. Mm. Eso es. A redescubrirla. Y también ahí para la celebración y para los viejos fans. Exacto. Bueno, acá la gente había estado comentando harto. La Gilibet decía, y omitieron lo de los candados que decíamos delante. Ah, sí, pues también. Y la Emery dice, más que progre, Luis XVI tenía la autoestima por el suelo. Claro, por eso le aguantaba a la Sí, esposa que le... sí, sí, sí. Candado con el herrero, interesante. Decía. Y la Miriam decía, comillas, soy feo, tienes derecho a engañarme. Ujú. Y la Emery decía, María Teresa, reina de Austria, la doña tenía N títulos. Sí, pues sí, era bacana. Sí, todos los que vimos el anime, me engañaron, de mí se burlaron, dice. También saludos Lili, Hola, Lili. que dice, siento que le cortaron mucho a la película. Y Emery decía también, pero Jane es la que acusa a María Antonieta por la compra del collar y al terminar
y la terminan de acusar de despilfarrar el dinero y se le viene la caída. De repente resumido, pero era importante. Y Rosalí, ¿cómo me sacaron a Rosalí? Dice. Y Gilly dice, también rescato la animación, es hermosa y la animación de los combates fue espectacular. Sí. Sí. Sí, no sé, es verdad. Sí, en lo técnico nada que decir, ¿eh? En lo técnico nada que decir, sí, está hermosamente dibujado. Todo estaba bello. Todo Sí. estaba bello. Sí. Siento que con el detalle de los ojos brillantes, siento que pudieron hacerle tanto un tributo al anime antiguo como al estilo de dibujo de Ryoko Ikeda, que también... Sí, porque ella acostumbrada a hacer ese tipo de ojos. Sí, los ojos así, y sobre todo en las escenas cómicas, eso, si bien me choqueaba porque uno está acostumbrado a que Oscar es puro drama todo el rato, es verdad que el manga era más cómico. Sí, pues sí. Que tenía esas situaciones así como esos monitos medio NSD, la nana sobre todo, o este soldado que parecía Popeye, que se nota que eran como los alivios cómicos que metía el autor entre medio. Pues ahora, que fueran o no fluidos, el chiste entre medio de la tragedia, ahí habría que ver caso a caso, pero por lo menos siento que fueron guiños, y en realidad sí se nota que está bien, que se hizo, como dice la Neki, como tributo, y se hizo pensando mucho en los fans. En darle gusto, siento yo, tanto a los fans de la versión de Takarazuka, haciendo esta cuestión de la música, sobre todo el primer tema, tanto como a los fans del anime, dándonos los ojos y este tipo de diseño, a los fans del manga, obviamente, corrigiendo las cosas que eran distintas, aunque nos duela la weá del veneno, y otras. Yo soy muy feliz, mi momento más favorito de toda la película fue cuando vi el torso de André. No, está bien, sí. No, yo también, ese tremendo punto a la película, que hayan mostrado la secuencia. Yo estuve esperando ese momento para saber si es que lo iban a mostrar o no. Así que punto para mapa en ese sentido. Sí, yo quedé en la duda de si originalmente en el manga también se comían en la casa o era en el río o ambas dos, no sé, ahí quedé con la duda. En ambas dos, porque en serio que yo tengo, me recuerdo haber visto que los locos se comían trío y parejos bien seguidos y antes. Qué bueno, Andrés se lo merece. Sí. Así que yo cacho que fue en el bosque, fue en la cama, fue en la caballeriza y en todos lados. Ya, ojalá que sí, porque André ahí, bien. Sí, no, para que se saque la cana el pobre cabrón. Sí, pobrecito, si total no iba a llegar a viejo, así que por favor, sí. No, una sola vez, muy poco. Punto a favor de que hayan mostrado secuencia ahí de que pasó algo entre ellos. O sea, Sí. en el anime también lo mostraban, pero era como tan... Sí, igual me llamó la atención en esa escena que cuando a Oscar como que le daba la pasada, Andrea al tiro agarraba, pero era como ya. Sí. Sí, no, incluso como que Oscar como que se fue a arrepentir y Andrea le dijo así como no tengas miedo, o sea, que le dice no, por favor, que ya esperaba demasiado, y yo ya, sí, en realidad estaba que cortaba la wincha, pobrecito, sí, está bien, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, cuando él la abrazaba y todo, así como que ese Andrés más emocional, ese me sorprendió. Me sorprendió, pero me agradó verlo en esa escena en particular, porque dije, ya, si es verdad, si hay que resumir esta wea y no hay tiempo para que Oscar se ponga que, ay, que no creo. Así que, sí. Así que André la abrace nomás y le diga que sí. Pero sí, efectivamente, o sea, viendo todo eso, sabiendo uno lo de antes, claro que se tiene todo el sentido, pero nuevamente, que uno pueda decir, no, en este momento Andrés se enamoró de Oscar, o en este momento Oscar se enamoró de André, difuso. Eso. Ya. Eso, con la reseña de la película de Lady Oscar, versión 2025. Exacto. Recuerde que la puede ver, bueno, ya se la spoilamos toda, pero si aún así la quiere ver, si es que no la vio o se la quiere repetir o lo que sea, está en Netflix. Exacto. Con doblaje en español latino y también, por supuesto, con audio en japonés. Y subtítulos en español. Exacto. Reitero mi más profundo desagrado a que sea blanco con borde plomo. Sí, horrible. Y no se vea ni una wea. No, porque se pierde. Cuando hay colores muy claros se pierde el subtítulo. No estamos leer. ¿Por qué me hace eso? Sí, por último, un borde completo, pero ni siquiera es como un difuminado así. Nada. Es una letra horrible y se pierde cuando los colores son muy claritos. Sí. No, es horrible. Sí, yo agradezco que puedo entender lo que están hablando, porque cuando tenía que mirar abajo como estaban hablando y habían canciones de fondo, decía ya, para entender las canciones mientras hablan. Y no, bueno, no sé, no entendía nada de las letras, me costaba me distraía al final, o estaba demasiado concentrado en los diálogos y no veía la imagen. Claro. No sé. Pero bueno. Cositas, detallitos. Sí. Ahí puede verla. Eso. En Netflix. Eso. Así que
Sí. Bueno, Yo creo igual que si usted quiere, tenemos un especial de Lady Oscar cierto. que hicimos hace muchos años atrás, en Dominación, de hecho, De hecho, que ahí hablamos de la serie antigua completísima. Tupido y parejo, hablamos de Tupido y todo. pareja, sí, tuvimos como 4 horas hablando solamente de del Leído. anime antiguo y ahí donde nació el déjenlo tomar té, Andrés, y pobre weón y todas estas cosas así. Nos burlamos mucho de Andrés, ¿verdad? Pero Le llega a los piedrazos. le llegaban los piedras. Aquí lo dejaron tomar té. Sí, aquí Vino, sí. aquí no tomaba té, tomaba vino. No, era más elegante, cabrón. Sí, sí, sí. Pero sí, que nadie le tiró piedras a Andrés, solo le tiraron un palo en el ojo que lo dejó tuerto. Fue más letal todavía. Fue más letal que el piedrazo en la espalda. Sí. Pero bueno, pero si quiere también comentar aquello, o sea, si quedó con ganas de más de Lady Oscar, tenemos ese programa que lo puede encontrar en fangirlgeneration.com. Usted le pone ahí Lady Oscar o Rose of Versailles, no me acuerdo cómo está, búsquelo por ahí y va a aparecer el capítulo donde está el video. O Versalles no para. Versailles, claro, ahí hay que buscar. Para Pero- que le aparezca el capítulo aquel. Exactamente, ahí lo puede. Sí, Sí, Sí que yo creo que ha llegado la hora de decir adiós. sí, sí. Tan, Sí. tan, tan. Sí. Yo Como reitero, siempre. la mejor versión añeja de Lady Oscar. Ah, sí, pues sí. No, sí, pues sí. A mí la música de Lady Oscar es una cosa que yo amo y Sí. de aquí a la eternidad. Sí, Me encanta, me encanta, me encanta. es verdad. Bueno, sí, nos despedimos. Eso. Como siempre, le agradecemos que se hayan quedado hasta esta hora, los poquitos que están. Ujú. Y nos vemos el próximo miércoles si todo sale bien. No hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Así que, como siempre, les recordamos que pueden votar. Todavía pueden votar para la categoría del Daily Host Bando que se abrió este domingo. Así que tienen hasta este domingo 11 Sí. para votar. Es la categoría de Host Bandos Universitarios BL. Sí, está un poquito atrasado, pero ya va a salir. Sí. No, pues ya salió. La votación está lista. Ah, no, me refiero a las nuevas nominaciones. A la nominación. Sí, esta semana estamos con Mafiosos no BL. Exactamente. Así que, pero por mientras pueden votar por los universitarios BL, tanto en nuestro post de Facebook como si usted va ahí a Instagram, en la biografía de Fangirl Generation Radio, en el Linktree, el primer link es el link de la votación, o si no puede ir a las historias destacadas del Daily Host Bando, y la última es la de la votación activa actualmente. Ok, muy bien. Ya pues, nos estamos viendo, chiquillos, cuídense de los bichos. Exacto, abríguese porque hace frío en el hemisferio sur. Exactamente, acá en Santiago estaba lloviendo. Sí, es verdad. Cuídese y nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos viendo, que estén bien. Chau, chau, chau.